A medianoche, el llanto de mi hijo de 1 año rompió el silencio, y mi madre abofeteó a mi mujer mientras gritaba: «Largo de aquí, iros a casa de tus padres y dejadme dormir». Inmediatamente, le di 500 euros y le dije: «A partir de mañana, te buscas un piso de alquiler. No te quedes aquí molestando más a nuestra familia». Aquella noche, el llanto de mi hijo resonó en medio de una casa desmoronada, y fue entonces cuando todo en mi hogar se hizo añicos. Pasaba de la 1 de la madrugada. Fuera, el cielo estaba negro como la tinta. El viento se colaba por las rendijas de la ventana con un silbido agudo. Dentro de nuestra pequeña habitación, el aire estaba cargado con el olor a bálsamo, a leche tibia, y el llanto incesante de un bebé. Daniel, mi hijo que acababa de cumplir 1 año, llevaba con fiebre desde el atardecer. Estaba agotado, incómodo. Cada vez que lo acostábamos, se sobresaltaba y rompía a llorar a pleno pulmón. Mi mujer Laura lo había llevado en brazos desde que anocheció. Tenía los brazos agarrotados por el cansancio. Caminaba de un lado a otro de la habitación, acunándolo y susurrándole al oído: «Ya está mi niño, Daniel, tranquilo. Mi amor. Mamá te quiere». Su voz estaba ronca por el agotamiento. Su pelo caía desordenado sobre sus mejillas. Su camisón estaba empapado de sudor en la espalda y su rostro, pálido como el papel, delataba que apenas había dormido el día anterior. Yo también estaba exhausto. Había pasado el día corriendo de un lado para otro en la obra. Sentía el cuerpo molido, sin una pizca de fuerza, pero al oír el llanto de mi hijo y ver a mi mujer tambaleándose en mitad de la noche, no podía quedarme quieto. Me levanté de un salto, cogí el biberón de la mesa y, torpemente, preparé un poco de leche tibia. Probé la temperatura en el dorso de mi mano y se lo di a Laura. «Déjame a mí. Siéntate un rato». Laura negó con la cabeza. Su voz era tan débil que me partió el corazón. «No te preocupes. Seguramente solo se siente mal». Le cogí el niño de los brazos. En cuanto pasó a mis manos, se puso a llorar aún más fuerte, con la cara completamente roja. Mientras lo calmaba, le cambié el pañal y le limpié el cuerpo con una toalla húmeda. Laura se agachó para recoger las gasas y paños sucios esparcidos por el suelo. Sus ojos se cerraban de sueño, pero se esforzaba por mantenerse despierta. Verla así me llenaba de ternura. ¿Qué padre o madre no ha pasado noches en vela por sus hijos? Eso era lo único que pensaba. No imaginaba que aquella noche, que solo necesitaba una palabra de consuelo, una muestra de comprensión, se convertiría en la noche que me haría ver la verdadera cara de mi propia familia. Justo cuando Laura se agachaba para recoger un paño al pie de la cama, la puerta de la habitación de al lado se abrió de golpe. Era mi madre. Doña Carmen salió de su cuarto, con el pelo alborotado y el ceño fruncido. Y su voz resonó áspera en la quietud de la noche. «¿Es que no pensáis dejar dormir a nadie en esta casa?». Su chillido agudo cortó el silencio, haciendo que el pequeño Daniel se sobresaltara y llorara con más fuerza aún. Laura se giró, asustada, y mientras me devolvía al niño, balbuceó: «Lo siento, mamá. Es que el niño tiene fiebre y...». Pero no pudo terminar la frase. Mi madre se abalanzó sobre ella. Solo alcancé a ver su brazo levantarse, y un chasquido seco resonó en la habitación. La bofetada fue tan fuerte que la cabeza de Laura se giró bruscamente hacia un lado. Me quedé paralizado. Todo pareció congelarse durante unos segundos. Daniel lloraba hasta quedarse sin voz. Laura, con el niño en brazos, se quedó inmóvil en medio del cuarto, con una mano en la mejilla, y los ojos abiertos de par en par, llenos de espanto. Vi cómo su mejilla izquierda se enrojecía al instante. Mi madre, lejos de calmarse, la señaló directamente. «Largo de aquí. Iros a casa de tu madre», gritó. «Aquí solo dais problemas, no sabéis vivir con respeto». Yo seguía allí, rígido, como si me hubieran clavado al suelo. No podía creer lo que veía en mis ojos. Una madre, una abuela, podía abofetear a su nuera, que sostenía a su nieto enfermo en brazos, solo por haber perdido el sueño. Laura se mordió el labio con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se atrevió a responder. Solo abrazó a nuestro hijo con más fuerza, como si temiera que, al soltarlo un poco, ambos se derrumbarían. Mi madre no había terminado. Jadeando, continuó insultándola. «Todo el día llorando y molestando. Ni siquiera eres capaz de cuidar a un niño. Desde que entraste en esta casa, no ha habido un solo día de paz». Cada palabra era como echar más leña al fuego que ardía en mi pecho. Sentí un zumbido en los oídos y un nudo en la garganta.
Tantas veces había intentado pensar que mi madre solo era difícil, que tenía mal genio y que todo pasaría. Pero aquella bofetada había destrozado todas mis autoilusiones. No discutí. No levanté la voz en ese momento. Solo miré a mi mujer, su mejilla enrojecida y sus ojos llenos de humillación, y en silencio me dirigí al armario. Abrí un cajón, saqué el fajo de billetes que acababa de cobrar, conté exactamente 500 euros y salí. Mi madre todavía estaba furiosa cuando le puse el dinero en la mano. Se detuvo, mirándome con los ojos como platos. Oí mi propia voz, grave y tan fría que hasta a mí me resultó extraña. A partir de mañana, te buscas un piso de alquiler. No te quedes aquí molestando más a nuestra familia. La casa se quedó en silencio. Mi madre me miraba atónita. Como si no pudiera creer que el hijo que había criado pudiera decirle algo así. La mano que sostenía el dinero le temblaba. Laura también se quedó quieta, con los ojos llenos de lágrimas. Pero no de miedo, sino porque seguramente tampoco esperaba que yo me atreviera a llegar hasta el final. Mi madre abrió la boca para decir algo. Pero no esperé. Me acerqué. Tomé a mi hijo de los brazos de Laura, y con la otra mano la agarré firmemente de la muñeca, llevándola hacia nuestra habitación. Cerré la puerta de un portazo, y eché el cerrojo desde dentro. Fuera, oía a mi madre golpear la puerta, y gritar insultos. Pero en ese momento, ya no quería oír nada más. Dejé a mi hijo en la cama y me volví hacia Laura. Ella seguía apoyada en el borde del armario, con una mano en la mejilla y los hombros temblando. Aquella noche supe que ya no era el hijo que mi madre podía controlar. Me senté al borde de la cama, escuchando los sollozos de mi hijo en brazos de su madre, y los golpes en la puerta que poco a poco se fueron espaciando hasta cesar. En aquella pequeña habitación, por primera vez, vi con claridad algo que durante mucho tiempo me había negado a aceptar. Lo de esta noche no había surgido de la nada. No empezó con una bofetada, ni con el llanto de un niño de 1 año. Había empezado mucho antes, desde el día en que traje a Laura a esta casa. Solo que entonces fui tan ingenuo como para creer que, si vivíamos con decencia, mi madre acabaría cambiando. Conocí a Laura en un momento muy normal de mi vida. Por aquel entonces, no tenía nada más que un trabajo que podría llamarse estable y los pequeños sueños de un hombre que quería formar una familia decente. Laura era contable en una empresa privada. Era delgada, de piel clara. Hablaba en voz baja. Y siempre era muy comedida. No era el tipo de mujer que te deslumbra al entrar por su agudeza o su brillo. Laura era más como un vaso de agua tibia. A primera vista sencilla. Pero al estar cerca te dabas cuenta de lo agradable que era. Y cuanto más tiempo pasabas con ella, más la apreciabas. Su familia también era normal. Sus padres eran trabajadores honestos. No tenían grandes riquezas, pero sí principios. El primer día que fui a su casa, su padre me sirvió una taza de té y su madre preparó un plato de fruta en la cocina. Laura solo sonreía, sentada a mi lado. El ambiente en esa casa era muy apacible, sin pretensiones ni formalidades excesivas, pero te hacía sentir respetado. Recuerdo que, de camino a casa, pensé que si me casaba con esa mujer, mi hogar sería un lugar de paz. Pero mi madre no pensaba lo mismo. Desde la primera vez que le hablé de Laura, me acribilló a preguntas. ¿A qué se dedica su familia? ¿Tienen propiedades? ¿Sus padres conocen a alguien importante? Me sentí incómodo, pero intenté restarle importancia con una sonrisa. Mamá, me caso con ella, no con su familia. Mi madre frunció el ceño de inmediato, y dijo sin rodeos. Te lo digo para que lo sepas. Al elegir esposa, hay que buscar una familia de nuestro nivel. Si las familias son iguales, sufrirás menos en el futuro. Casarse con gente de clase media solo trae cargas. En ese momento me molestó mucho. Pero seguí pensando que mi madre solo hablaba por hablar, que con el tiempo entendería cómo era Laura. Fui así de ingenuo. Seguí viendo a Laura. La quise con la sinceridad de la juventud, y decidí casarme con ella. A pesar de la evidente desaprobación de mi madre. Incluso el día de la pedida de mano, mi madre seguía lanzando indirectas. Las chicas de ahora son muy listas. La dulzura es solo una fachada. Me sentí arder por dentro. Pero al ver a Laura, que solo bajaba la cabeza y sonreía levemente, me dije a mí mismo que aguantara un poco más. Que cuando viviéramos bajo el mismo techo, día a día, mi madre la entendería. Nos casamos en una boda no demasiado ostentosa, pero sí acogedora. Después de la boda, le propuse a Laura vivir con mi madre un tiempo. Por un lado, la casa era grande, y por otro,
Como hijo único, pensé que era lógico vivir cerca para cuidarla. Laura no se opuso. Solo dijo, con total sinceridad, lo que tú creas que es mejor, yo intentaré adaptarme. Ahora al recordarlo, me doy cuenta de que esa fue probablemente la primera decisión equivocada de nuestro matrimonio, y el culpable fui yo. Los primeros días, mi madre no montó ninguna escena, sonreía y hablaba con normalidad delante de los demás, llamaba a Laura hija, y les decía a los vecinos que tener a alguien más en casa alegraba el hogar. Pero en cuanto la puerta se cerraba, su tono cambiaba. En la primera comida que preparó Laura, mi madre probó una cucharada de sopa y dejó el plato. Chasqueó la lengua. Vaya nuera, no sabe ni cocinar. La sopa está sosa. El pescado huele mal. ¿Es que tu madre no te enseñó? Laura se sonrojó. Se disculpó torpemente, y se levantó en silencio para recalentar la comida. Sentí pena por ella, pero en ese momento forcé una sonrisa y dije: mamá es un poco exigente. No te lo tomes a pecho. Y así, día tras día, Laura se esforzaba por complacer a mi madre. Se levantaba casi una hora antes que yo para preparar el desayuno, hacer el té, barrer el patio y lavar la ropa de los tres. Al volver del trabajo, todavía con el olor a calle, se metía directamente en la cocina. Muchas noches, al llegar tarde, la encontraba todavía fregando, con las manos enrojecidas por el agua fría. Me dolía verla así y le preguntaba por qué no lo dejaba para el día siguiente. Ella solo sonreía. A mamá no le gusta que queden platos sucios por la noche. Las comidas en casa también empezaron a mostrar un desequilibrio que yo intentaba ignorar. Mi madre siempre me servía el mejor trozo de carne, diciendo que los hombres que trabajan duro necesitan reponer fuerzas. Mientras tanto, a Laura, incluso mientras comía, la interrumpía para que fuera a por más salsa, sirviera más sopa o recalentara la comida. Un día, justo después de servirle un trozo de carne a mi mujer, mi madre soltó, medio en broma, medio en serio: tampoco hace un trabajo tan pesado como para comer tanto. Me sentí molesto, pero me contuve para no crear una escena en la mesa. Una vez, Laura tuvo fiebre. Estaba agotada, con el rostro pálido. Pero mi madre le ordenó que volviera a fregar el suelo porque habían venido visitas por la mañana y el suelo sucio da mala imagen. Al entrar, la vi sosteniendo la fregona, tambaleándose. Me enfadé y le dije que lo dejara, que ya lo haría yo. Pero Laura sonrió. Una sonrisa tan frágil que parecía a punto de romperse. No te preocupes, cariño, puedo hacerlo. Esa frase evitó una discusión ese día. Pero también me ablandó y me hizo elegir, una vez más, la resignación. Muchas veces sentí la injusticia. Muchas veces sentí un nudo en el pecho. Sabía que Laura era criticada, presionada y obligada a hacer más de lo necesario. Pero siempre me consolaba pensando que mi madre solo era difícil, no malvada, y que el tiempo lo arreglaría todo. Creía que mi silencio era la forma de mantener la paz en casa. No sabía que mi silencio era precisamente lo que alimentaba en secreto todo el resentimiento y la humillación. Hasta que un día estalló en forma de bofetada en mitad de la noche. En ese momento, no sabía que mi silencio era lo que había permitido que las cosas llegaran tan lejos. A partir de ese día, empecé a decirme que tenía que prestar más atención, que debía mediar con más habilidad para que mi mujer no se sintiera tan sola, para que mi madre fuera menos estricta, para que la casa estuviera en paz. Pero la vida no es tan sencilla como uno piensa. Hay cosas que, cuanto más intentas apaciguar, más crecen en la sombra. Y el verdadero punto de inflexión llegó cuando Laura dio a luz a nuestro hijo. El día que supe que mi mujer esperaba un niño, me alegré muchísimo. Mi madre también se alegró visiblemente. Se lo contó a toda la familia, sin poder dejar de sonreír. Repetía que la familia tenía suerte, y que los antepasados nos habían bendecido. Al verla tan feliz creí que todo cambiaría. Pensé que con un nieto varón en casa, quizás mi madre se volvería menos exigente, menos crítica con Laura. Al fin y al cabo, ¿quién se atrevería a seguir maltratando a la mujer que acababa de dar un heredero a la familia? Pero me equivoqué. No solo no se ablandó, sino que se volvió aún más difícil que antes. Empezó a criticar a Laura por las cosas más insignificantes, de una manera tan cruel que a veces hasta a mí me daba escalofríos. Laura acababa de dar a luz, estaba débil. Le dolía moverse y tenía que levantarse por las noches para dar el pecho, cambiar pañales y calmar al bebé. A pesar de todo, mi madre decía: ha parido un niño y se pasa el día tirada como una reina. Yo, a los 3 días de parir, ya estaba cargando agua y cocinando.
Al principio, pensé que solo era la típica comparación de la gente mayor, pero con el tiempo me di cuenta de que en sus palabras no había ni rastro de compasión. Mi madre consideraba el parto de Laura como una obligación natural. Una vez cumplida, debía volver rápidamente a su papel de nuera, esposa y sirvienta. Cada vez que el niño lloraba, ella fruncía el ceño. Cada vez que veía a Laura sentada, descansando un momento, chasqueaba la lengua con desaprobación. Algunas noches, el pequeño Daniel estaba especialmente inquieto. Los recién nacidos a veces tienen cólicos, se asustan o simplemente lloran sin parar si tienen un poco de calor. Mientras mi mujer y yo lo acunábamos por la habitación, sin apenas lograr calmarlo, oíamos los golpes de mi madre en la puerta. ¿No sabéis calmar a un niño? Con tanto escándalo. Todo el vecindario se va a reír de nosotros. Su voz resonaba estridente en la noche, asustando aún más al bebé, que lloraba con más fuerza. Laura siempre se disculpaba apresuradamente. Lo siento, mamá. Ya lo estoy calmando. Creo que le duele la barriga. Pero sus explicaciones nunca la satisfacían. Mi madre solo soltaba un bufido y volvía a su habitación, dejando tras de sí una atmósfera pesada en nuestro pequeño cuarto. Algunas noches, después de lograr que el niño se durmiera, me giraba y veía los ojos de Laura enrojecidos. Pero si le preguntaba, ella negaba con la cabeza y decía que no era nada. Solo cansancio por no dormir. Recuerdo una de las raras ocasiones en que mi madre cogió al nieto en brazos. Ese día llegué pronto del trabajo. Al aparcar la moto en el patio, oí a mi madre dentro, susurrándole al bebé. Su voz no era alta, pero pude oírla claramente. ¡Qué niño más debilucho! Seguro que es porque su madre no se cuida. Me quedé paralizado en la puerta. Una frase aparentemente inocente, pero afilada como un cuchillo, no solo criticaba al nieto, sino que apuntaba directamente a Laura. Ella estaba en la cocina calentando un biberón, de espaldas. No sé si lo oyó, pero esa noche, en la cena, apenas probó bocado y dijo que estaba llena. Al ver cómo su rostro se afilaba día a día, con ojeras oscuras y su nariz antes recta ahora demacrada, sentía una punzada en el corazón. Después de dar a luz, una mujer ya es vulnerable física y emocionalmente, pero en lugar de recibir apoyo y ánimo, Laura vivía entre críticas, miradas de desaprobación y reproches invisibles. Por esa época, empecé a notar que Laura lloraba a solas. No eran sollozos ruidosos, sino esas lágrimas silenciosas, muy femeninas. Una noche, me desperté porque el niño se movió. Al girarme, vi a Laura sentada, de cara a la pared, con los hombros temblando. Le pregunté en voz baja: ¿qué te pasa? Se sobresaltó, se secó las lágrimas rápidamente y forzó una sonrisa. Nada, cariño. Solo estoy muy cansada. Cuanto más oía eso, más sentía un nudo en el pecho. Pero no sabía por dónde empezar a cambiar las cosas. Entonces, una vez, escuché por casualidad una frase de mi madre que todavía recuerdo como si fuera ayer. Esa tarde salí del trabajo antes de lo habitual. Al entrar en el patio, oí a mi madre hablando por teléfono en el porche trasero. Hablaba en voz baja, pero con claridad. Si no lo soporta, que se vaya. En esta casa no la necesitamos para nada. Me detuve en seco. Esa frase me heló la sangre. En mi mente apareció de inmediato la imagen de Laura, acunando a nuestro hijo, sola en la habitación. Recordé sus noches de insomnio, sus comidas sin apetito. Entré y le pregunté directamente: «Mamá, ¿de quién decías que si no lo soporta, que se vaya?» Mi madre se sobresaltó, pero solo por un instante. Luego, me miró con dureza y lo negó. Estaba hablando de una vecina. «No seas entrometido». Su respuesta, tan rápida y tajante, no me tranquilizó. Al contrario, me hizo darme cuenta de que había tocado un tema que ya no era una simple molestia pasajera. Era un pensamiento que llevaba tiempo anidado en su cabeza. Y eso no fue todo. Mi madre empezó a meterse también en el dinero de la casa. Aunque yo era quien trabajaba y traía el sueldo a casa cada mes, ella siempre encontraba la manera de controlar en qué se gastaba el dinero. Si la factura de la luz subía un poco, preguntaba. Si el gasto del mercado era mayor que el mes anterior, se quejaba. Si Laura compraba algo para el niño, ya fueran pañales, toallitas o vitaminas, mi madre lo inspeccionaba todo. Una vez, el pequeño Daniel vomitaba mucho la leche y estaba muy delgado. Una conocida le recomendó a Laura una leche de fórmula mejor. Un poco más cara, pero adecuada para bebés delicados. Así que se arriesgó y compró un bote para probar.
Ese día, mi madre vio el bote de leche en la mesa, lo cogió, miró el precio y su cara se ensombreció. Dios mío, ¿qué bebe este niño para que cueste tanto? Gastáis el dinero como si fuera agua. ¿Cuánto ganáis para permitiros estos lujos? Laura estaba a su lado, con el niño en brazos y el rostro pálido. Intentó explicarle en voz baja que esa leche le sentaba mejor al niño, pero mi madre no quiso escuchar. Golpeó el bote de leche contra la mesa como si Laura hubiera cometido un crimen. Yo lo presencié todo, sintiendo cómo la ira me subía por el pecho. Vi el problema con claridad. Vi a Laura cada vez más agotada. Y a mi madre ya no solo como alguien difícil, como me había autoengañado, sino como algo más. Pero incluso entonces, no tuve el valor de enfrentarme a ella hasta el final. Me limité a consolar a mi mujer en silencio, a darle más dinero a escondidas y a intentar que los días pasaran. Vi el problema, pero elegí mirar hacia otro lado. Pero cuanto más cerraba los ojos, más me daba cuenta de que las cosas no se calmaban como yo esperaba. Al contrario, mi silencio parecía envalentonar a mi madre, mientras que Laura se encerraba cada vez más en sí misma. El conflicto en casa ya no se limitaba a críticas a puerta cerrada. Empezó a manifestarse delante de extraños, de la familia, incluso de gente que no tenía nada que ver. Y fue entonces cuando vi más claramente cómo mi madre intentaba acorralar a mi mujer para que se sintiera como una extraña en su propia casa. Recuerdo perfectamente la comida familiar por el aniversario de un familiar de parte de mi padre. Ese día vinieron a comer varios tíos y primos, así que desde primera hora de la mañana, Laura estuvo de cabeza en el mercado, cocinando y preparando la mesa. Con una mano sostenía al niño, y con la otra cortaba verduras, cocía pollo, guisaba pescado, corría de un lado para otro, con la espalda empapada en sudor. Al volver del trabajo, nada más entrar en el patio, la vi luchando por colocar más sillas de plástico, con el pelo revuelto y profundas ojeras porque la noche anterior el niño había estado inquieto. Apenas tuve tiempo de sentir lástima por ella cuando oí la voz de mi madre desde dentro. Mi nuera, una mantenida, no sabe hacer nada. Se pasa el día en casa cuidando al niño y preparando un par de comidas. Y siempre con cara de agotada. Toda la mesa se quedó en un silencio incómodo. Algunos fingieron no oír. Otros cambiaron de tema. Pero esa frase fue como una bofetada invisible en la cara de Laura. Me volví para mirarla. Estaba sirviendo sopa. Su mano se detuvo un instante. Y luego siguió como si nada. Pero vi claramente cómo le temblaban los dedos. Lo suficiente para que mi corazón se encogiera. Me senté a la mesa, y antes de coger los palillos, mi madre continuó. Medio en broma. Medio en serio. Ella solo sirve para parir. Menos mal que fue un niño, si no, habría sido peor para mí. Alguien soltó una risa nerviosa. Otro le dijo que se dejara de historias y comiera, pero esa frase no podía tomarse a la ligera. Era humillante. Reducía a cero todo el esfuerzo, la paciencia, las noches en vela y las comidas apresuradas de Laura, dejándola con la única y cruda función de procrear. Dejé los cubiertos con fuerza sobre la mesa y, por primera vez, hablé delante de toda la familia. Mamá, eso no está bien. El silencio se hizo total. Mi madre se giró bruscamente hacia mí, con los ojos encendidos. ¿Qué? ¿Ya empiezas a defender a tu mujer? Intenté mantener la calma. No defiendo a nadie, pero Laura no es una mantenida. Trabaja todo el día y todos lo ven. Mi madre soltó una risa amarga y afilada. Claro. Trabaja todo el día. ¿Hacer 4 cosas de mujer en casa y ya se lo apunta como un mérito? Tú trabajas fuera para mantener a toda la familia. Si ella no es una mantenida, ¿qué es? A partir de ese día, el ambiente en casa cambió por completo. Las comidas dejaron de ser comidas para convertirse en un esfuerzo por sentarse juntos en la misma mesa. Mi madre no gritaba todos los días, pero su silencio, la forma en que miraba a Laura de arriba abajo, sus suspiros deliberados cada vez que mi nuera se sentaba a comer. Todo ello creaba una atmósfera asfixiante. Un día, al volver del trabajo, encontré la mesa puesta pero nadie se dirigía a la palabra. Solo se oía el sonido seco de los cubiertos contra los platos, un sonido helador. Laura hablaba cada vez menos. Antes, aunque estuviera cansada, siempre me preguntaba cómo me había ido en el trabajo, si estaba cansado, si quería otro plato de comida. Pero por esa época, se limitaba a servirme la comida en silencio y a comer con la cabeza gacha. Mi madre, al ver esto, se envalentonaba aún más.
Solía lanzar indirectas. Vaya cara de funeral que tienes siempre. Nadie en esta casa te debe nada para que pongas esa expresión. Me enfadaba al oírla, pero en cuanto fruncía el ceño, ella me lanzaba una mirada desafiante, como esperando a ver qué me atrevía a decir, y hubo un pequeño incidente que todavía recuerdo. Ese día, Laura estaba preparando el baño para el niño en la cocina. Seguramente, con los brazos cansados, golpeó sin querer una jarra de metal. El agua caliente se derramó por el suelo. Era algo normal, a cualquiera que críe a un niño pequeño le puede pasar, pero mi madre entró en ese momento. Sin saber qué había pasado, le gritó directamente a la cara. Inútil. Ni siquiera sabes sujetar una jarra de agua. ¿Querías quemar a mi nieto o qué? Laura se quedó paralizada, con el rostro pálido, y se agachó rápidamente a limpiar. Yo estaba en la puerta de la cocina y no pude contenerme más. Mamá, ya basta. No lo ha hecho a propósito. Mi madre se giró bruscamente, con voz estridente. Vaya, ahora te atreves a contradecir a tu madre por esta mujer. Te he criado durante años. Te he dado estudios. Te he dado un techo. Y ahora te pones en mi contra por ella. Ese chantaje emocional, recurriendo siempre a la palabra deber, me dejó sin habla. Todas las palabras que quería decir se me quedaron atascadas en la garganta. Eso era lo que más me atormentaba durante todo ese tiempo. Por un lado, mi madre, que me había criado sola después de la muerte de mi padre. Por otro, mi mujer, que vivía cada día humillada y en silencio por mí. Cada vez que intentaba ponerme del lado de Laura, oía a mi madre recordarme todo lo que había hecho por mí. Cada vez que quería ceder con mi madre, veía los ojos apagados de mi mujer. Estaba atrapado en medio, y cuanto más atrapado estaba, más daño hacía a ambas. Una noche, cuando el niño ya dormía, Laura se sentó al borde de la cama durante un buen rato antes de decir, con una voz tan suave que parecía temer que alguien la oyera. ¿Y si nos vamos a vivir solos, cariño? Me giré para mirarla. Su rostro estaba visiblemente más delgado, sus ojos hundidos, pero en su voz no había reproche, solo agotamiento. Entendí que esa frase no era un impulso. Era algo que llevaba mucho tiempo reprimiendo. Sin embargo, en lugar de asentir de inmediato, me quedé en silencio. Tenía miedo de mi madre, de sus escándalos, de las críticas de la familia, de que me tacharan de abandonar a mi madre por mi mujer. Ese miedo me hizo dudar. Y esa duda fue como otra puñalada para Laura. Para empeorar las cosas, mi madre empezó a repetir una frase como si quisiera clavárnosla en la cabeza. Este piso es mío. Lo decía cuando estaba enfadada, cuando estaba molesta, incluso cuando nadie le preguntaba. Si podéis vivir aquí, bien. Si no, os vais. Pero recordad, este piso es mío. Me di cuenta de que guardaba la escritura de la propiedad con mucho celo en su armario, sin dejar que nadie la tocara. Antes no le daba importancia, pero con el tiempo, esa frase, este piso es mío, sonaba más a una advertencia que a un comentario al azar. La casa, que se supone que es un refugio, se había convertido para mí en una olla a presión. Cada palabra, cada mirada, cada comida tensa era como un fuego lento debajo. Sabía que solo faltaba una pequeña cosa más. Una muy pequeña. Para que todo explotara. No imaginaba que todo estaba esperando la gota que colmara el vaso. Con el tiempo, sentí que la atmósfera asfixiante de mi casa ya no era algo que pudiera arreglarse con unas pocas palabras de consuelo. Era como una cuerda tensada al máximo, esperando el momento justo para romperse. Y la noche en que todo sucedió no fue una sorpresa, fue el resultado de muchos días de represión silenciosa, especialmente en los días en que Laura estaba completamente agotada. Unos días antes, el pequeño Daniel había tenido fiebre constante. Un niño de poco más de un año, que se despertaba llorando en mitad de la noche, con el cuerpo ardiendo. Tomaba la medicina y al poco rato volvía a estar inquieto. Hubo noches en que mi mujer y yo nos turnamos para acunarlo hasta casi el amanecer sin que se calmara. Yo no podía pasarme la noche en blanco por el trabajo, pero Laura era quien lo sostenía casi todo el tiempo. Se sentaba apoyada en el cabecero de la cama, con los ojos vidriosos y el pelo apelmazado por el sudor. Pasaba de limpiarle el cuerpo con una toalla a prepararle un biberón, tomarle la temperatura o cambiarle el pañal. Recuerdo perfectamente esa tarde, al volver del trabajo, abrí la puerta de la habitación con cuidado y vi a Laura sentada junto a la cama del niño, dormida. Una de sus manos todavía descansaba sobre el vientre del pequeño, como si temiera que, al soltarlo, se despertara.
Su cabeza estaba apoyada en el borde de la cama. Su rostro demacrado me partió el alma. Me quedé en la puerta, con un nudo en la garganta. Como marido, ver a mi mujer en ese estado me dolía profundamente. Pero a pesar del dolor, todavía no sabía qué hacer para cambiar la situación por completo. Seguía creyendo ingenuamente que si aguantábamos un poco más, todo pasaría. Esa noche, el ambiente en casa ya estaba tenso desde temprano. Mi madre dio una vuelta por el salón, mirando la ropa del niño aún sin doblar, el barreño con agua tibia en un rincón de la cocina, y chasqueó la lengua varias veces con desaprobación. No dijo nada en voz alta, pero su forma de mirar y suspirar era suficiente para poner a cualquiera nervioso. Cuando Laura salió de la habitación con el niño en brazos para coger una toalla limpia, mi madre le espetó una pregunta que, aunque suave, dolió. ¿Se puede saber cómo tienes la casa tan desordenada? Laura se detuvo en seco, con el niño en brazos, y respondió con voz débil. Es que ha estado con fiebre, y no he tenido tiempo de recogerlo todo, mamá. En cuanto se duerma, lo ordeno. Mi madre no respondió de inmediato. La miró de arriba abajo con una frialdad glacial. Luego, soltó. ¿Qué clase de nuera eres? Todo el día en casa y ni siquiera eres capaz de hacer eso. La frase no era nueva, pero en esas circunstancias, fue como una aguja clavada en la herida. Una mujer que acababa de dar a luz, que llevaba varias noches sin dormir, con su hijo enfermo en brazos, y a los ojos de mi madre, seguía siendo solo una mujer que se pasaba el día en casa. Laura no discutió. Bajó la cabeza. Como siempre. Y mientras calmaba al niño, intentó recoger las cosas que estaban esparcidas por la mesa. La miré con una inquietud inmensa, tanto que esta vez no pude quedarme callado como antes. Dije. Sinamán, Sinamán, con un tono más grave de lo habitual. Mamá, ya basta. Laura está cuidando al niño, que está enfermo. En cuanto terminé de hablar, la habitación pareció quedarse en silencio por un instante. Mi madre se giró hacia mí. No me gritó de inmediato. Me lanzó una mirada extraña. Muy fría. Como si estuviera memorizando cada palabra que acababa de decir. Ese silencio fue lo que más me asustó. No discutió. No me echó en cara todo lo que había hecho por mí. No lloró como otras veces. Solo esbozó una leve sonrisa y se dio la vuelta para volver a su habitación. Ese gesto me inquietó más que cualquier grito, porque entendí que mi madre se estaba conteniendo. Y lo que se reprime durante mucho tiempo suele estallar con una violencia inusitada. Esa noche, el pequeño Daniel no mejoró. Al contrario, la fiebre subió. Tenía la cabeza ardiendo, la cara roja y los labios secos. Laura lo paseaba por la habitación hasta que le temblaban las piernas. Yo pasaba de tomarle la temperatura a ponerle paños húmedos en la frente y a bajar a la cocina a por agua. La habitación, pequeña y cargada con el olor a antitérmico, a bálsamo y a leche derramada, era asfixiante. Fuera, el aire era bochornoso, sin una pizca de viento, lo que hacía que el interior fuera aún más opresivo. Laura estaba realmente al límite. La veía sostener al niño y sus brazos temblaban. A veces, perdía el equilibrio y tenía que apoyarse en el armario para no caer. Me acerqué para ayudarla, pero ella negó con la cabeza y susurró. No pasa nada. Puedo con él. Pero oí claramente en su voz el agotamiento de alguien que ha llegado a su límite. El niño no paraba de llorar. Su llanto era como un taladro en la cabeza. De repente tuve una visión muy clara. Si esto continuaba así, esta casa dejaría de ser un hogar. Acabaría destrozando a mi mujer, a mi hijo y a mí también. Antes de que pudiera decir nada, la puerta de la habitación de al lado se abrió. Mi madre salió, con el rostro contraído y los ojos encendidos por el insomnio. Pero lo que me heló no fue su expresión, sino la frase que dijo justo antes de acercarse a Laura. Dijo, apretando los dientes, como si escupiera las palabras. A esta gentuza, si no se le enseña, no sabe cuál es su sitio. Me quedé paralizado. No. La nuera. No. Ella es torpe. Si no. Esta gentuza. La forma en que se refirió a mi mujer en ese momento ya no era un exabrupto de ira. Era un desprecio arraigado en su forma de pensar, de verla. Alguien a quien consideraba inferior, a quien había que educar, a quien había que doblegar para que supiera cuál era su lugar. Nunca lo había visto tan claro. Todo lo que pasó después ocurrió en un abrir y cerrar de ojos.
Pero fue esa frase la que se grabó a fuego en mi mente. Porque en ese instante, comprendí que mi madre ya no era simplemente difícil o temperamental. Esto era un desprecio sistemático, la forma en que había visto a Laura desde el principio, esperando la oportunidad para mostrarlo en su forma más cruda. En ese preciso instante, decidí que no permitiría que mi mujer y mi hijo sufrieran ni una vez más. Cerré la puerta de la habitación y me volví hacia adentro, con la espalda todavía tensa por la ira. El pequeño cuarto quedó en un silencio asfixiante, solo roto por el llanto entrecortado de Daniel y la respiración agitada de Laura. Me giré para mirar a mi mujer y sentí como si me apretaran el corazón. En su mejilla izquierda, la marca de la mano seguía impresa, roja y brillante, los 5 dedos perfectamente visibles. Los ojos de Laura estaban enrojecidos, sus pestañas húmedas, pero no gritaba ni lloraba como cabría esperar. Solo abrazaba a nuestro hijo con fuerza, temblando de pies a cabeza, como si al aflojar el abrazo fuera a derrumbarse. Me acerqué y le quité al niño de los brazos. Seguía ardiendo de fiebre, su llanto era ronco y ahogado. Lo acosté de lado en la cama. Mojé rápidamente una toalla y se la pasé con suavidad por la mejilla. Se estremeció, seguramente por el dolor y el escozor. Sentí un nudo en la garganta. Por un lado, la marca roja en la cara de mi mujer. Por otro, mi hijo de poco más de un año, enfermo y llorando sin consuelo. Esa era mi familia. Y en esta misma casa, los trataban como si no merecieran un momento de paz. Me puse a preparar el antitérmico para el niño, con las manos ocupadas pero la mente hecha un lío. Laura se sentó al borde de la cama, apoyada en la pared, con las manos todavía temblorosas. Por primera vez, después de todo lo que había pasado, no la oí decir su frase habitual: puedo soportarlo. Y precisamente porque no la dijo, sentí un dolor aún más profundo. Una mujer acostumbrada a aguantar hasta el punto de que, acorralada, solo sabía morderse el labio en silencio. Si hoy ni siquiera era capaz de decirse a sí misma esa frase de consuelo, era porque la habían llevado al límite. Mientras le daba la medicina al niño, me giré para mirarla. Laura tenía la cabeza gacha, y su voz, ahogada, salió de su garganta. No abras la puerta. Esta noche tengo mucho miedo. Una sola frase, pero fue como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Miedo. Mi propia mujer pronunció esa palabra. No tristeza, no humillación, sino miedo. Significaba que, en esta casa, la mujer con la que compartía mi vida ya no se sentía segura. Me quedé en silencio unos segundos, sintiendo una mezcla de arrepentimiento y amargura que me subía a la cabeza. Fuera, como era de esperar, mi madre empezó a golpear la puerta. Los golpes retumbaban en la madera, secos y estridentes en la noche. Su voz aguda se elevó sin ningún pudor. «Abre. ¿Te atreves a echar a tu propia madre por una mujer? Es que no tienes vergüenza». Apreté los puños. Cada grito de mi madre hacía que el pequeño Daniel se sobresaltara, pataleando y volviendo a llorar con más fuerza. Laura lo abrazó apresuradamente, temblando mientras intentaba calmarlo. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Me quedé allí, mirando la puerta de madera que se interponía entre mi madre y yo, y dije en voz alta, con un tono bajo pero gélido: «Esta noche, vuelve a tu habitación, mamá. Mañana hablaremos de esto con calma». Quizás ni yo mismo me esperaba poder hablar con esa voz, sin gritos, sin discusiones, pero con una firmeza que sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto. Pero mi madre no estaba dispuesta a parar. Al verse rechazada, se enfureció aún más, se quedó fuera gritando, deliberadamente alto para que los vecinos de ambos lados la oyeran. Vaya nuera descarada. Acaba de parir un niño, y ya se cree con derecho a darle lecciones a su suegra. Maldita la hora en que metimos esta desgracia en casa. Cada palabra atravesaba la puerta. Era una humillación que quemaba la cara. Me giré, y vi a Laura abrazando al niño, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ya no era el llanto por el dolor de una bofetada, sino el llanto de alguien a quien le han arrebatado la dignidad delante de su marido y su hijo, como un parásito al que el dueño de la casa echa a la calle. Cogí al niño de los brazos de Laura, lo acosté junto a una almohada, y me senté frente a ella. Tenía la cabeza gacha, los hombros encogidos, parecía tan pequeña y desvalida. Le tomé las manos, que estaban heladas, y le dije muy despacio, palabra por palabra: mañana, si mamá sigue con esto, nos vamos a vivir solos. Esta vez, no voy a ceder. Laura levantó la vista, con los ojos enrojecidos, como si no creyera lo que acababa de oír. Y yo
Sabía que no era una promesa vacía para salir del paso. Esta vez, lo decía en serio. Porque si volvía a ceder como antes, ya no merecería ser ni marido ni padre. Un buen rato después, los gritos de fuera fueron disminuyendo. La casa volvió a un silencio pesado. Anonide, pensé que mi madre se había ido a su habitación, pero casi a medianoche. Cuando apenas había conseguido conciliar el sueño, oí que se abría la puerta de la calle. Me senté con cuidado, conteniendo la respiración. A través de la rendija de la puerta, oí la voz de mi madre, llorando mientras hablaba por teléfono con alguien. Se ha puesto de parte de su mujer y me ha echado de casa. Después de criar a un hijo durante años, así es como me trata. Me quedé rígido. Resulta que no solo estaba enfadada, estaba ya construyendo su propia versión de la historia, preparándose un relato en el que ella era la víctima y Laura, y yo éramos dos hijos desagradecidos y crueles. Me volví a acostar, pero no pude volver a dormir. De repente la pantalla de mi teléfono se iluminó. Un nuevo mensaje. Era de mi tía Marisa, la hermana de mi madre. Unas pocas palabras, pero cargadas de pólvora. Mañana por la mañana que tu madre esté tranquila, que ya voy yo a ponerla en su sitio. Leí y releí la frase, con un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿A quién se refería con ella? Lo sabía perfectamente. No a mí, sino a mi mujer. Significaba que, tras una sola llamada, mi madre ya había involucrado a terceros, dispuesta a convertir un problema familiar en un linchamiento público. Apagué la pantalla y me giré para mirar a Laura. Se había quedado dormida, abrazando al niño, con el rastro de una lágrima aún en la mejilla. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj en la pared, el latido de mi propio corazón. Sabía que mañana ya no sería un asunto de cuatro paredes. Sería una batalla real. Una batalla en la que, si cedía una vez más, mi mujer y mi hijo serían pisoteados una y otra vez. Esa noche no dormí. Me quedé allí, mirando a mi mujer y a mi hijo acurrucados en la cama, y me prometí a mí mismo que esta vez no podía permitirme retroceder. Apenas amanecía cuando oí ruidos en el salón. Prácticamente no había dormido en toda la noche. Cada vez que me quedaba dormido, me despertaba sobresaltado por los movimientos del niño, por la tos de mi madre en el porche, por la ansiedad que me oprimía el pecho. Cuando oía gente hablando en voz baja fuera, supe que mis temores se habían hecho realidad. Con cuidado, aparté el brazo de Laura, que abrazaba a nuestro hijo, y me levanté para abrir la puerta. Apenas la entreabrí, vi a mi madre sentada en el centro del sofá. Tenía los ojos hinchados, el pelo recogido de cualquier manera y una expresión de abatimiento perfectamente ensayada, la de alguien que ha pasado una noche de amargura. A su lado estaba mi tía Marisa, su hermana, conocida por su lengua afilada. En la silla junto a la puerta estaba mi primo Antonio, un hombretón de mal genio al que le gustaba imponerse con su vozarrón. La casa, a primera hora de la mañana, ya tenía el ambiente frío de un juicio. Nadie tuvo que decirlo. Pero entendí que no estaban allí para mediar ni para consolar. Habían venido a intimidar, o más bien, a legitimar la versión de que mi madre era la víctima y mi mujer y yo éramos dos desagradecidos. Justo cuando salí, Laura, con el niño en brazos, se detuvo detrás de mí, con el rostro visiblemente pálido. No se atrevió a hablar. Solo abrazó con fuerza al pequeño Daniel como si fuera su único salvavidas. Tía Marisa al verme me señaló directamente, sin rodeos. Muy bien hecho. En cuanto te casas, echas a tu propia madre a la calle. A los hombres como tú, la vida os lo cobrará. La primera frase fue como un cubo de agua sucia. Antes de que pudiera responder, mi primo Antonio se adelantó, golpeándose el muslo. ¿Qué clase de nuera es esta que deja a su suegra en vela toda la noche? Si tienes algo de decencia, arrodíllate y pide perdón. Quizás así salves la situación. Al oír la palabra arrodíllate, la sangre me hirvió, pero lo que más me dolió fue la reacción de Laura. Sentí como su brazo, que abrazaba al niño, temblaba. Estaba asustada y humillada, pero se mordió el labio para no sollozar. Probablemente, lo único que pensaba era en no asustar al niño. Una mujer, con su hijo enfermo en brazos, delante de la puerta de su habitación, obligada a arrodillarse como una criminal. Solo de pensarlo, sentí un sabor amargo en la garganta. Mi madre comenzó su habitual recital de lamentaciones. Bajó la cabeza y, con voz quejumbrosa, como si fuera ella la oprimida, dijo: «Ya soy vieja. Solo quería dormir en paz, pero ni eso me dejan. Me insultan en mi propia casa.
Anoche hasta me dio dinero para que me fuera a un alquiler. Decidme, ¿qué hijo trata así a su madre? Mientras hablaba, se secaba las lágrimas, como si estuviera sufriendo enormemente. Mi tía Marisa sentía a su lado, y mi primo Antonio me miraba con una expresión que parecía lista para saltar sobre mí. Me quedé quieto unos segundos, dejando que mi madre terminara, y luego la miré directamente y dije, palabra por palabra: mamá, te has olvidado de contar que antes de todo eso, abofeteaste a mi mujer. La sala se quedó en silencio. Mi tía Marisa parpadeó varias veces, seguramente sorprendida de que me atreviera a decirlo tan crudamente. Pero su asombro duró poco. Inmediatamente, soltó una risa burlona. ¿Y qué? Es la nuera. Tiene que aguantar. Tu madre es mayor. Si se enfada un poco, ¿qué pasa? Si una nuera no sabe aguantar, ¿para qué sirve? Esa frase, es la nuera, tiene que aguantar, fue como un hierro al rojo vivo en mi cabeza. Resulta que, para ellos, por el simple hecho de ser la nuera, ser insultada, regañada e incluso golpeada era algo que debía aceptar. Miré a mi tía. Mi voz no era alta, pero sí firme. Aguantar no significa dejarse pegar. El ambiente se tensó. Quizás ni yo mismo reconocía mi propia voz. Ya no era la voz del hijo que intentaba apaciguar las cosas, sino la de un hombre que se interponía para proteger a su mujer y a su hijo. Mi primo Antonio se levantó de un salto, dio un paso adelante, con cara de pocos amigos. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tus mayores? ¿Quieres que coja a tu mujer y le enseñe modales? En cuanto dijo eso, sentí que Laura retrocedía un paso. El pequeño Daniel, asustado por los gritos, se sobresaltó y rompió a llorar. El llanto del niño rompió la tensión. Pero, curiosamente, la primera en reaccionar fue mi madre. Frunció el ceño y espetó: ¿no hay suficiente jaleo ya en esta casa? Me giré para mirar la cara enrojecida de mi hijo, y solo tuve un pensamiento. Basta. Di un paso adelante, interponiéndome entre ellos y mi familia. Laura, a mi espalda, intentaba calmar al niño, con la respiración entrecortada. Dejé de mirar a mi madre, a mi tía y a mi primo, y dije con voz grave. En cuanto terminé de hablar, la sala se quedó en silencio. Mi tía Marisa abrió la boca como para insultar, pero se contuvo. Mi primo Antonio me miraba fijamente, seguramente sin esperar que me atreviera a tanto. Y mi madre se quedó paralizada. Me miraba como a un extraño, no con la ira de la noche anterior, sino con la mirada de quien se da cuenta de que el hijo que creía tener bajo control se ha escapado de sus manos. Me quedé quieto, oyendo el latido de mi corazón, el llanto ahogado de mi hijo a mi espalda, la respiración agitada de Laura. Y supe que, a partir de ese momento, no había vuelta atrás. En cuanto terminé de hablar, el ambiente en el salón se volvió tan denso como si alguien hubiera vertido plomo fundido. Mi tía Marisa me miró fijamente durante unos segundos y, al ver que no retrocedía, cambió de táctica rápidamente. Ya no me atacó a mí, sino que se giró hacia Laura. Con voz chillona y despectiva dijo: las mujeres que acaban de parir son muy dadas a montar dramas. ¿Quién sabe qué no habrá dicho por la noche? ¿Quién puede confirmarlo? Al oír eso, solté una risa. No una risa divertida, sino la risa fría de alguien que ha llegado a su límite. No discutí más. Me di la vuelta y fui directamente al pequeño mueble cerca del altar familiar, donde un viejo teléfono seguía cargándose desde la noche anterior. Todos me miraron, sin entender qué iba a hacer. Cogí el teléfono, lo desbloqueé. Mis manos no temblaban como esperaba. En realidad, había instalado esa cámara en el salón hacía meses, después de que Laura me contara varias veces que mi madre la había insultado sin motivo y yo no sabía qué creer. En ese momento, solo pensé que era una medida de precaución, para saber la verdad si algo ocurría. Nunca imaginé que un día tendría que usarla delante de mi familia y contra mi propia madre. Volví al centro del salón, dejé el teléfono sobre la mesa y reproduje la grabación de la noche anterior. La pantalla se iluminó. No hizo falta buscar mucho. La escena apareció con total claridad. Laura, de pie, acunando al niño, meciéndose ligeramente. El niño lloraba. Ella caminaba de un lado a otro. Y entonces, mi madre irrumpió desde su habitación, su voz gritando, y su brazo se levantó rápidamente. El sonido seco de la bofetada salió del altavoz del teléfono. Pequeño pero helador. Ya lo había oído una vez esa noche, pero al verlo de nuevo, sentí un nudo de rabia en el pecho.
La sala quedó en completo silencio. Mi tía Marisa, que estaba con las manos en las caderas, las bajó sin darse cuenta. Mi primo Antonio se quedó petrificado en medio del salón. Y Laura, acurrucada con el niño en el borde de la cama, miraba desde la habitación, con los labios apretados y el rostro pálido. No miré a nadie. Simplemente dejé que el vídeo continuara. En la grabación, después de la bofetada, Laura no respondió. No fue insolente como mi tía acababa de insinuar. Simplemente se quedó paralizada, abrazando a su hijo, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas y el niño sollozaba de miedo. La cara de mi madre palideció visiblemente. Pero su sorpresa duró solo unos segundos. Inmediatamente, levantó la voz para defenderse, como si gritar más fuerte pudiera ahogar la verdad que acababa de salir de la pantalla. Fue sin querer. Ella me contestó primero, y por eso me enfadé. Su voz era aguda y apresurada. No respondí de inmediato. Retrocedí un poco el vídeo y subí el volumen. En la grabación, justo antes de la bofetada, Laura solo dijo una frase. Tan bajo que si no prestabas atención, casi pasaba desapercibida. Mamá, por favor, habla más bajo para que el niño pueda dormir. Esa frase resonó en la casa silenciosa. Suave pero más dolorosa que cualquier grito. Dejó en evidencia todas las excusas de mi madre, hasta el punto de que ya nadie podía defenderla. Miré a mi madre a la cara y con voz grave le pregunté. ¿Una bofetada sin querer? ¿O meses de presionar a alguien para que aguante sin querer? La pregunta no fue gritada, pero pesó tanto que pareció hundir el aire de la habitación. Mi madre abrió la boca para replicar, pero mi tía Marisa ya no tenía la misma arrogancia que al principio. Parpadeó repetidamente y desvió la mirada, claramente sin encontrar palabras para defenderla. En ese momento, Laura habló. Ya no lloraba. No temblaba como antes. Su voz era ronca por el insomnio y el dolor. Nunca le he faltado al respeto a su madre. Desde que llegué a esta casa, siempre he aguantado. Si hago algo mal, puede regañarme. Pero no tiene derecho a pegarme delante de mi hijo. Hizo una pausa, acariciando la espalda del niño por instinto. Luego continuó, muy despacio. Si me odia tanto, le pido permiso para no seguir viviendo juntas. Me giré para mirar a mi mujer. Era la primera vez, después de tantos años, que Laura decía algo así delante de todos. Ya no era la mujer que solo sabía bajar la cabeza y aguantar. Y quizás fue esa calma la que arrinconó a mi madre. Golpeó la mesa con la mano. Un sonido seco que resonó en la habitación. Su cara se puso roja, y su tono pasó de la defensa a una amargura desafiante. Si quieres echarme, hazlo. Pero este piso está a mi nombre. Yo decido quién vive aquí y a quién echo. Es mi derecho. Esa frase fue como un martillazo en medio de la casa. Me giré bruscamente para mirar a mi madre. Siempre había usado la frase, este piso es mío, en sus arrebatos de ira, pero siempre como una indirecta. Una forma de intimidar cuando no había nadie más. Hoy, por primera vez, lo decía abiertamente, delante de mi tía, de mi primo, de Laura y de mí, como una declaración de guerra. La miré sin parpadear y le pregunté. Palabra por palabra. ¿Qué acabas de decir, mamá? Ella levantó la cara, como si, una vez rota la fachada, ya no hubiera nada que ocultar. He dicho que este piso es mío. No te creas que por estar casado ya eres el dueño. En esta casa, yo decido quién se queda y quién se va. Si no te gusta, te largas. Mi primo Antonio, al oír eso, ya no intervino. Solo me miró a mí y luego a mi madre. Seguramente. Hasta él entendió que esto ya no era una simple pelea entre suegra y nuera. Me quedé paralizado unos segundos. Resulta que, durante todo este tiempo, las bofetadas, las críticas, las indirectas para que nos fuéramos, no eran solo producto de su mal genio o su carácter autoritario. Detrás de todo eso, había un poder que mi madre creía tener en sus manos. No solo quería que Laura se sometiera, quería que todo mi matrimonio se ajustara al molde que ella había diseñado, y a quien se saliera de la línea, lo aplastaría usando el piso, su título de madre y todo lo que tenía a su disposición. Afuera, el pequeño Daniel volvió a llorar a gritos, asustado por el golpe en la mesa. Laura lo abrazó con más fuerza, mientras yo sentía cómo se me tensaban las venas de la cabeza. Había pensado que estaba defendiendo a mi mujer de una bofetada. Pero en ese momento comprendí que detrás de esa bofetada no solo estaba la ira de una suegra,
sino una mano que intentaba asfixiar mi matrimonio. Después de esa frase, una capa de polvo helado pareció cubrir la casa. Nadie dijo nada más. Mi tía Marisa fue la primera en recuperar la voz, pero ya sin la arrogancia de antes. Carraspeó, miró a un lado y a otro, y soltó un par de frases insípidas. Bueno, los trapos sucios se lavan en casa. Sois familia, un poco de paciencia y todo se arreglará. Mi primo Antonio asintió, rascándose la nuca, sin atreverse a mirarme a la cara como al principio. Era evidente que el vídeo había destrozado la fachada de moralidad que usaban para doblegarnos. Se quedaron unos minutos más y luego buscaron una excusa para irse. Uno dijo que tenía que ir al mercado, el otro que tenía algo pendiente en casa. Antes de salir, mi tía Marisa se giró hacia mi madre y le susurró. Cálmate un poco. No vayas a empeorar las cosas. Sonaba a consejo, pero su tono ya delataba una clara retirada. Solo quedó mi madre, sentada en medio del salón, con la espalda rígida, la cara sombría y la mirada perdida. La casa, de repente, quedó en silencio después del escándalo, pero fue ese silencio lo que me inquietó más que los gritos. Durante todo el mediodía, mi madre apenas pronunció palabra. No golpeó la mesa, no se quejó, no lloró como otras veces. Simplemente iba y venía. Abría y cerraba armarios. Se sentaba y se levantaba. Su sombra silenciosa era pesada. Sabía que ese tipo de silencio no significaba que se hubiera dado cuenta de su error. Era más bien el silencio de alguien que se detiene a calcular su próximo movimiento. Por eso, no me atreví a bajar la guardia. Laura no habló mucho. En silencio, llevó al niño a la habitación, abrió el armario y empezó a meter en una bolsa de viaje algunas ropas de Daniel, gasas y otras cosas pequeñas. La observé desde la puerta, con un nudo en la garganta. Ya no lloraba como la noche anterior. Su mirada era tranquila, casi fría. Un rato después dijo, tan bajo que sus palabras me golpearon el corazón. No quiero que mi hijo crezca entre gritos. En esa frase no había ningún reproche hacia mí, pero me hizo sentir más culpable que cualquier lamento. Porque era la verdad. Un niño que aún no entendía nada ya tenía que sobresaltarse, llorar de pánico cada vez que oía a los adultos gritar. Una madre que, abrazando a su hijo, solo deseaba huir de su propia casa. Me senté al borde de la cama, mirando a mi hijo dormir a ratos en brazos de su madre, con la mente hecha un lío. Antes de que pudiera decir nada, por la tarde, mi madre entró inesperadamente en la habitación. Su voz era suave, tan suave que, si hubiera sido unos días antes, habría pensado que realmente se había calmado. Se quedó en la puerta, sin mirar directamente a Laura, y dijo: bueno, me enfadé. Lo siento. No hagamos de esto un escándalo para que los vecinos se rían de nosotros. Parecía una disculpa. Tenía las palabras: me enfadé. Y... lo siento. Pero no sé por qué, en cuanto las pronunció, sentí que eran vacías, frías, sin rastro de arrepentimiento sincero. En esa disculpa, lo que más temía mi madre seguía siendo la opinión de los vecinos, no el dolor que había causado a su nuera o el miedo de su nieto. Era más una retirada táctica para preparar otro movimiento que un reconocimiento de su error. Antes de que Laura pudiera responder, mi madre se acercó unos pasos más y extendió los brazos hacia Daniel, intentando parecer tierna. Venga, dáselo a la abuela. La abuela estaba preocupada por ti y por eso no durmió y se enfadó. Pero curiosamente, o quizás no tanto, en cuanto el pequeño Daniel la vio acercarse, se sobresaltó, abrió los ojos y rompió a llorar a gritos. No quiso ni mirarla, solo hundió la cabeza en el pecho de su madre, con las piernas encogidas como por instinto de protección. La habitación quedó en silencio. La mano de mi madre se quedó suspendida en el aire. Su rostro se contrajo por un instante, y yo sentí un escalofrío. Un niño de poco más de un año no sabe de lo correcto o incorrecto, pero sabe quién le da miedo. Esa reacción no podía fingirse. Mi madre retiró la mano, forzó una sonrisa incómoda, y se dio la vuelta para salir. No la llamé. No dije nada. Después de ese momento, supe que mi hijo realmente le tenía miedo a su abuela, y eso dolía mucho más que cualquier discusión entre adultos. Esa noche, la cena transcurrió en una tensión insoportable. Nadie se dirigió la palabra. Comí deprisa para terminar y ayudar a Laura a recoger. Mientras llevaba los platos al patio trasero para enjuagarlos antes de fregarlos, oí a mi madre hablando por teléfono en un rincón, cerca del tendedero. Hablaba muy bajo, muy deprisa, como si no quisiera que nadie la oyera.
Me detuve por instinto, escondido detrás de la puerta de la cocina. La oí decir claramente. Tiene una cámara. Lo de antes ya no sirve. Hay que pensar en otra cosa. Un escalofrío me recorrió de la nuca a los talones. ¿Qué era? Lo de antes. Lo entendí perfectamente. La bofetada. El teatro de la mañana. Todo aquello en lo que había quedado en evidencia. Contuve la respiración y seguí escuchando. Y entonces oí una frase que, todavía hoy, me da escalofríos. Solo hay que separar al niño de por esa por y volverá a ser dócil. Me quedé paralizado. Esa. Mi madre no llamó a Laura por su nombre. Se refirió a mi mujer como por esa. Como un obstáculo, algo que había que apartar de su nieto y de mí. Esa frase me hizo comprender que mi madre no tenía ninguna intención de reconciliarse. No pedía perdón por saber que se había equivocado. Solo estaba cambiando de estrategia. Si el escándalo y traer a la familia no funcionaban, buscaría otra vía. Separar al nieto de su madre, sembrar la discordia entre nosotros. O al menos infundirme algún miedo para que volviera a ponerme de su parte. Me quedé detrás de la puerta, apretando los puños con tanta fuerza que me dolían los nudillos. En mi mente, surgieron demasiadas posibilidades. Si era capaz de pegar a Laura en mitad de la noche, de decir eso a sus espaldas, entonces no era imposible que intentara quitarle el niño o usarlo como moneda de cambio. Esa noche, al volver a la habitación, todavía sentía ese frío en el pecho. Le conté a Laura lo que acababa de oír. Ella se quedó en silencio un buen rato, y luego me miró, con los ojos hundidos por el cansancio y el miedo. Después, como si ya no pudiera ocultarlo más, me contó algo que hasta ahora me había ocultado. Me dijo que varias veces, cuando yo no estaba, mi madre se había llevado a Daniel a su habitación, y deliberadamente, le decía cosas como: tu madre es muy torpe. Un día te hará daño. Otro día, le dijo con una sonrisa amarga que con ella estaría seguro. Pero con su madre, quién sabe, a Laura le dolía mucho oír eso. Pero no se atrevía a contármelo por miedo a ponerme en un compromiso. Por miedo a otra discusión en casa. La escuché, sintiendo cómo se me retorcían las entrañas. Esas palabras, que parecían inocentes, no eran casuales. Mi madre llevaba mucho tiempo socavando la imagen de Laura, poco a poco, como el agua que erosiona la piedra. Había pensado que mi madre solo odiaba a su nuera. En ese momento, me di cuenta de que estaba dispuesta a utilizar a su propio nieto para mantener el control. Desde la noche en que escuché esa conversación, apenas pude quedarme quieto. Durante años, siempre había evitado meterme en los papeles de la casa, en parte, por confianza en mi madre. Y en parte, por esa idea anticuada de que entre familia no hay que ser demasiado calculador para no parecer un desagradecido. Pero en ese momento, comprendí que ya no podía permitirme ser ingenuo. Si seguía con los ojos cerrados, nunca sabría qué era lo que mi madre realmente tenía en sus manos. Y mi mujer y mi hijo vivirían siempre a la defensiva. A la mañana siguiente, pedí mediodía libre en el trabajo. No se lo dije a nadie, excepto a Laura. Mi madre seguía yendo y viniendo por la casa con una expresión fría. Como si, después de una noche, hubiera vuelto a la normalidad. Pero fue esa normalidad forzada lo que me puso en alerta. Entré en la habitación. Me senté en una silla junto a la mesita, justo cuando iba a abrir el armario para buscar unos documentos antiguos. Laura, en silencio, sacó del fondo de una maleta una carpeta de plástico azul, ya desgastada. La puso delante de mí y dijo en voz baja: la guardé hace tiempo. Pensé que algún día la necesitarías. Levanté la vista para mirarla. En ese momento me di cuenta de que, durante todo este tiempo, yo había pensado que Laura solo sabía aguantar y llorar en silencio. Pero en realidad, no era tan débil como yo creía. Simplemente, había elegido el silencio para dejar una salida a la familia. Y en ese silencio, había guardado en secreto las cosas más importantes, como alguien que se prepara para el día en que tenga que salvarse a sí misma. Abrí la carpeta. Dentro había todo tipo de documentos, ordenados en montones. Algunos eran tan antiguos que el papel estaba amarillento y los bordes doblados. Había un contrato de préstamo del banco, recibos de pago, fotocopias de la escritura de la propiedad, extractos bancarios, e incluso algunas notas escritas a mano por mí mismo de años atrás. Fui revisándolos uno por uno. Cuanto más miraba, más sentía como si me apretaran la cabeza. Y entonces me quedé paralizado al darme cuenta de un detalle que nunca antes había conectado. Esta casa no la había comprado mi madre en su totalidad, como había pregonado a la familia.
a los vecinos e incluso a mí durante todos estos años. El pago inicial más importante provino de la indemnización por el accidente laboral que le costó la vida a mi padre. En su día, mi madre dijo que ese dinero era para la casa, pero nunca especificó que era parte de la herencia que mi padre nos había dejado a los dos, no solo a ella. Me quedé en silencio unos minutos. Resulta que los cimientos de la casa que mi madre siempre usaba para presionarme tenían, en realidad, una parte de mi padre, que ya no estaba para hablar. Pero ese no fue el mayor impacto. Al revisar los extractos y recibos de los pagos de la hipoteca de los años siguientes, vi que la gran mayoría de las cuotas las había pagado yo. Cada mes que cobraba mi sueldo, ingresaba dinero para la casa. Si algún mes faltaba, buscaba la forma de pedir un préstamo para cubrirlo. Es decir, la frase, «Este piso es mío», que mi madre repetía constantemente, solo era cierta a medias. O quizás ni eso. Aún no me había recuperado del todo cuando mis ojos se detuvieron en varias transferencias a nombre de Laura. No eran grandes cantidades, pero sí regulares. Un mes 200 euros, otro 150, a veces menos. Fruncí el ceño, miré las fechas y luego a Laura. Ella bajó la vista, avergonzada, y dijo en voz baja: «Hubo unos meses en que no llegabas para pagar la hipoteca. Saqué dinero de mis ahorros de después del parto para ayudar. Pensé que cuando las cosas mejoraran, lo dejaríamos, por eso no te dije nada». Me quedé sin palabras. Resulta que, durante todo este tiempo, la persona a la que llamaban mantenida, inútil, y que vivía de gorra, era la que en silencio había usado sus pocos ahorros para que esta casa no se hundiera. Mientras tanto, mi madre usaba con arrogancia el título de dueña de la casa para humillar a su nuera, como si Laura fuera realmente una arrimada. Me quedé allí, pasando las páginas, con el corazón dolido y avergonzado. Dolido por mi mujer y avergonzado de mí mismo por no haberme dado cuenta hasta ahora de todo lo que ella había cargado a mis espaldas. Justo en ese momento, el teléfono de Laura vibró. Como ella tenía al niño en brazos, lo cogí para ver. Era un mensaje de un número desconocido, con una sola línea. «Si eres lista, llévate al niño a casa de tus padres unos meses. Si no, no te quejes después». Leí el mensaje y sunesqueó un escalofrío. Sin nombre, sin insultos, sin amenazas directas. Pero el tono de advertencia era inconfundible. Llamé de inmediato. El teléfono sonó una vez y se cortó. Volví a llamar. Y el número ya estaba bloqueado. Esa forma de desaparecer tan rápido me convenció de que no era una broma. Alguien había empezado a actuar, o al menos quería que entendiéramos que esto no iba a quedarse en unas cuantas discusiones familiares. No le conté a Laura lo del mensaje para no asustarla más, pero a partir de ese momento, no le quité el ojo de encima a mi hijo ni un segundo. Durante todo el día, mi mente dio vueltas entre los papeles y el mensaje. Empecé a comprender que las cosas iban mucho más allá de un simple conflicto entre suegra y nuera. Era una trampa. Por un lado, el poder que mi madre había construido con la casa y su autoridad como matriarca. Por otro, presiones silenciosas. Quizás incluso preparativos para aislar a mi mujer y a mi hijo y obligarme a volver a su lado. Por la tarde, mi madre cambió de tono de repente. Estuvo casi una hora en la cocina, y luego entró en nuestra habitación con un plato de sopa caliente, diciendo que era para que Laura recuperara fuerzas. Su voz era tan dulce que, si no supiera lo que pasaba, habría pensado que mi suegra se había ablandado y quería a su nuera. Pero fue esa dulzura inusual lo que me puso en alerta. Antes de que pudiera reaccionar, Laura miró el plato de sopa durante un buen rato. Apretó la manta con la mano y susurró, casi sin voz: «No me atrevo a comer». Esa frase me oprimió el pecho. La confianza en esta casa se había roto hasta el punto de que la mujer que dormía a mi lado, al ver un plato de sopa que le traía su suegra, no sentía gratitud ni tristeza, sino miedo. Cogí el plato y fui directamente al salón. Mi madre estaba sentada frente al televisor, y se giró al oírme. Dejé el plato en la mesa, no con fuerza, pero sí con firmeza, y le dije directamente: «De la comida de mi mujer y de mi hijo me encargo yo. No hace falta que finjas que te importan». La cara de mi madre cambió al instante. La dulzura de antes desapareció tan rápido que, si no lo hubiera visto, nadie lo creería. Soltó una risa amarga, con los ojos afilados. «De acuerdo. Intento ser buena, y me tratan con desconfianza. Pues a partir de ahora, no me pidáis nada». Sonaba a enfado, a orgullo herido.
Pero entendí que no era un lamento, sino una declaración de guerra. Me estaba diciendo que, a partir de ahora, las cosas no serían tan fáciles. Esa noche, mientras estaba sentado en la cama revisando los papeles de la casa, sonó el teléfono. Era del administrador de la comunidad de vecinos. La voz al otro lado era educada pero distante. Dijo que un vecino se había quejado de que en mi casa había discusiones frecuentes, que afectaban a la convivencia y, sobre todo, a un niño pequeño. Pidió que la familia restableciera la normalidad. Colgué, con un nudo de hielo en el estómago. Una sola llamada fue suficiente para entenderlo. Mi madre había empezado a involucrar a gente de fuera. Ya no quería presionarnos solo dentro de casa, quería crearse una imagen en la que mi mujer y yo fuéramos los problemáticos, los que causaban el desorden. Y ella la pobre anciana que tenía que soportarlo todo. Me quedé sentado un buen rato, mirando a Laura acurrucada con el niño en el borde de la cama, los papeles esparcidos delante de mí, la casa que creía un refugio y que resultó ser una soga al cuello de mi familia durante todos estos años. Sabía que la próxima batalla no se resolvería con unas cuantas discusiones, con un poco de compasión o dejándolo pasar. O rompía por completo con esa manipulación, o mi mujer y mi hijo quedarían atrapados para siempre en esta casa. A partir de ese momento, ya no pensé en apaciguar las cosas. Empecé a pensar en cómo ponerle fin a todo. A la mañana siguiente, llevé a Daniel al médico temprano. La noche anterior, el niño había vuelto a tener fiebre intermitente y no había dormido bien. Temía que se complicara, así que aproveché para llevarlo al centro de salud cercano en cuanto amaneció. Laura vino conmigo, sentada detrás con el niño en brazos. Apenas hablamos durante el trayecto. Su rostro seguía cansado, pero el agotamiento era diferente al de días anteriores. Ya no era resignación, sino el silencio de alguien preparado para lo peor. Después de la consulta, el médico dijo que solo era una leve inflamación de garganta. Nos recomendó vigilarlo y le recetó algunos medicamentos. Salí con mi hijo en brazos, sin apenas sentir alivio. Cuando al llegar a nuestra calle tuve un mal presentimiento. La puerta de casa estaba abierta de par en par. No entreabierta para que entrara el aire, sino completamente abierta, como si esperara una visita numerosa. Apenas aparqué, oí un murmullo de voces en el salón. Al entrar vi a mi madre sentada en el sofá, con la espalda recta y el rostro compungido. La imagen perfecta de alguien que ha estado lamentándose durante un buen rato. A su lado estaba mi tía Marisa, y enfrente, el presidente de la comunidad de vecinos y la señora Vera, una vecina del mismo rellano que solía interesarse por los asuntos de la casa. Con solo un vistazo, lo entendí. Mi madre ya no esperaba a que cometiéramos un error. Había organizado un juicio en casa, trayendo a gente de fuera para poner a la opinión pública de su parte. Laura, que entró detrás de mí con el niño en brazos, se quedó paralizada. Al mirar a mi lado, vi un pañuelo de nuestro hijo en una esquina del sofá. Significaba que, probablemente, mi mujer había estado sentada allí, escuchando esa sarta de lamentaciones, o al menos la habían llamado justo antes de que yo llegara. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados. El pequeño Daniel, que dormitaba en brazos de su madre, se inquietó al oír el bullicio y se aferró a la camisa de Laura con su manita. El presidente de la comunidad fue el primero en hablar. Su tono no era agresivo, pero sí paternalista, el de alguien que se cree en posesión de la razón. David. Los problemas de casa se arreglan en casa. No está bien tener a una persona mayor llorando y sintiéndose así. Tu madre ya es anciana. Tenéis que ser un poco más tolerantes. Me quedé quieto unos segundos. Dejé la bolsa de medicamentos del niño sobre la mesa, y luego pregunté con calma. Antes de que vinieran todos, ¿mi madre les contó que abofeteó a mi mujer en mitad de la noche? La sala se quedó en silencio al instante. Mi madre se sobresaltó visiblemente. Mi tía Marisa, como si lo esperara, intervino de inmediato con la misma cantinela. Fue solo un arrebato de una persona mayor. Menudo escándalo por una bofetada. Parece que la guardas como un tesoro. Me giré para mirarla fijamente, y luego a cada una de las personas en la habitación. No saqué el teléfono todavía. Solo pregunté, palabra por palabra. Si la persona abofeteada fuera su hija, con su nieto enfermo en brazos en mitad de la noche, también dirían que fue solo un arrebato. Al oír eso, la señora Vera, que estaba apoyada en sus rodillas, se encogió y ya no se atrevió a mirarme. El presidente de la comunidad también cambió de expresión. Ya no tenía el mismo entusiasmo por dar consejos, porque la pregunta ya no era sobre lo correcto o incorrecto en general. Los ponía a todos en el lugar de una persona. Una mujer golpeada en mitad de la noche, delante de su hijo.
No podía despacharse con la excusa del mal genio. Al ver que la situación se le escapaba, mi madre cambió de táctica. Golpeó el brazo del sofá y su voz se agudizó. Claro. Sacas a relucir una tontería para ocultar que quieres robarme la casa. ¿Crees que no me doy cuenta? Era la primera vez que lo decía tan abiertamente delante de extraños. La miré y respondí sin dudar. No quiero robar nada, pero tampoco voy a permitir que golpeen a mi mujer. Y encima tenga que dar las gracias. Apenas terminé de hablar, el ambiente estalló. Mi tía Marisa se abalanzó, señalando a Laura. Esta clase de mujer, que llega hace 4 días y destroza una familia. Desde que ella entró en esta casa, ¿ha habido un día de paz entre hermanos? Su voz era agria, afilada como un cuchillo. Vi a Laura temblar. Pero esta vez no bajó la cabeza. No se escondió detrás de mí. No se giró hacia la pared. Se irguió. No, con el niño en brazos, con los ojos enrojecidos pero la mirada firme y directa. Su voz no era alta, pero cada palabra resonó con una claridad heladora. Esta casa no está rota por mi culpa. Esta casa se rompió el día en que todos ustedes empezaron a ver normal insultar a los demás. La sala quedó en silencio. La señora Vera abrió la boca y la volvió a cerrar. El presidente de la comunidad se quedó quieto, con las manos en las rodillas, sin atreverse a intervenir. Mi tía Marisa se quedó paralizada, con el dedo todavía apuntando al aire, sin poder articular palabra. Incluso mi madre se quedó perpleja por unos segundos. Quizás no esperaba que la nuera que consideraba débil se atreviera a decir algo así delante de todos. Me giré para mirar a Laura, sintiendo una mezcla de dolor, compasión y orgullo que me anudaba la garganta. Resulta que esta mujer no era sumisa. Simplemente, había aguantado demasiado, hasta el punto de que todos creían que la paciencia era su naturaleza. Pero cuando acorralas a alguien, ya no tiene nada que perder. Mi madre fue la primera en recuperar la voz. Soltó una risa amarga, con los labios temblando. Increíble, ahora hasta se atreve a darnos lecciones a los mayores. Pero esta vez, sus palabras ya no tenían el mismo peso, porque los presentes ya habían oído lo suficiente como para entender que no se trataba de una pobre anciana maltratada por su nuera, como ella había contado. Lentamente, saqué el teléfono y lo puse sobre la mesa. No hizo falta decir nada más. Solo ese gesto fue suficiente para que mi madre cambiara de color. Entendió que yo todavía tenía pruebas, que a partir de ahora sus palabras ya no serían creídas tan fácilmente. Me quedé en medio del salón, mirando a cada uno de ellos y luego a mi madre. En mi mente, ya no había intención de reconciliación. Sabía perfectamente que esta batalla no se resolvería con unas cuantas disculpas falsas o un «dejémoslo pasar». Era hora de que hubiera un ganador y un perdedor. Quizás fue en ese momento, al ver que ya nadie la apoyaba ciegamente, cuando mi madre mostró la cara que durante tanto tiempo había ocultado bajo la máscara de una anciana desamparada. De repente, se levantó de un salto, con el rostro sombrío, los ojos encendidos y una voz afilada como una navaja recién afilada. Si no podéis vivir conmigo, largo de aquí. Pero el niño se queda. Esa frase cortó el aire del salón como un hacha. Oí claramente a Laura aspirar aire. Instintivamente, abrazó con más fuerza al pequeño Daniel, con los brazos temblando. Yo me quedé paralizado por un instante. Había imaginado todo tipo de dificultades, insultos, chantajes con la casa, pero nunca pensé que mi madre se atrevería a exigir quedarse con mi hijo delante de todos. Al ver la reacción de la gente, mi madre se envalentonó aún más. Dejó de hacerse la víctima y soltó una retahíla de frases cargadas de un sentido de posesión. Es el nieto de esta familia. No puedo permitir que una mujer descarada se lo lleve. Si se va con su madre perderá sus raíces, su educación. ¿A quién escuchará cuando crezca? Esta es una familia con honor. No puedes llevártelo donde te dé la gana. El presidente de la comunidad, que antes me sermoneaba, ahora parecía desconcertado. Frunció el ceño, mirando a mi madre y luego a mí. Seguramente, ni él se esperaba que la conversación pasara de un conflicto entre suegra y nuera a una disputa por un niño. La señora Vera, a su lado, enmudeció por completo. Su mirada hacia mi madre había cambiado. Ya no era de compasión por una anciana abandonada, sino de asombro y recelo. En ese momento, Laura rompió a llorar. No eran las lágrimas silenciosas que había contenido durante tanto tiempo, sino un llanto ahogado, entrecortado por el pánico y la indignación.
Abrazó a su hijo con tanta fuerza que temí que le hiciera daño. Y por primera vez, gritó delante de todos. Si me odia. Que me odie. Pero que no toque a mi hijo. Se lo ruego, no use a mi hijo para presionarme. El llanto de Laura me partió el corazón. Pero mi madre no se ablandó. Soltó una risa amarga. Una risa fría. Como si no supiera lo que es la piedad. ¿Tu hijo? Recalcó cada palabra, recorriendo a Laura con la mirada. ¿Acaso puedes mantenerlo? La leche, el médico, los pañales, la casa. ¿Cuánto dinero has puesto tú? ¿Crees que por haberlo parido ya es tuyo por completo? ¿Sin esta casa, sin mí? A ver hasta dónde llegas con él en brazos. Cada palabra golpeaba donde más le dolía a una mujer en baja por maternidad. Con un niño pequeño. Vulnerable física. Y emocionalmente. Vi cómo la cara de Laura palidecía, cómo sus labios se movían sin poder articular palabra. La humillación ya no era solo un insulto. Era arrebatarle su condición de madre delante de extraños. Di un paso adelante, interponiéndome entre mi mujer, mi hijo y mi madre. Y dije lentamente, palabra por palabra. Mi hijo no es un objeto que nadie pueda quedarse porque le apetezca. Apenas terminé la frase. Se oyeron unos pasos rápidos en la puerta. Mi primo Antonio, que no sé desde cuándo estaba escuchando, apareció en el momento de máxima tensión, con su vozarrón echando más leña al fuego. Esta es la familia Pérez. El nieto heredero debe quedarse con su familia paterna. ¿Qué hay de malo en eso? La mujer se casa. Los hijos pertenecen a la familia del marido. Siempre ha sido así. Dicho esto, se plantó con las manos en las caderas, mirando a Laura con aire amenazador. Como si estuviera dispuesto a arrebatarle al niño si decíamos una palabra más. Me giré bruscamente, con los ojos ardiendo. No uses el apellido para amenazar a mi mujer y a mi hijo, le espeté. Esto no es la Edad Media, donde se arrebatan los niños a su antojo. Si te quedas al margen, quédate donde te corresponde. No te metas con mi hijo. Mi primo Antonio probablemente no esperaba una respuesta tan directa delante de tanta gente, porque se quedó callado unos segundos. Pero mi madre no retrocedió. Parecía tener preparado su siguiente movimiento. Se dio la vuelta. Abrió un pequeño armario junto al altar. Sacó una carpeta de plástico y la arrojó sobre la mesa. Tengo la escritura de la casa y tengo testigos. Si os queréis ir, os vais con lo puesto. Pero al niño, ni se os ocurra llevároslo. Su voz sonaba desafiante. Como si con mostrar esos papeles pudiera aplastarnos a todos. Cogí la carpeta. Al primer vistazo, me di cuenta de que eran fotocopias antiguas, ordenadas de forma deliberada. Al principio, las páginas donde aparecía el nombre de mi madre en los trámites, los pagos posteriores, los detalles sobre el dinero de mi padre, las aportaciones mías y de Laura, todo eso estaba oculto o mezclado más abajo. Estaba claro que usaba una verdad a medias para dar la impresión de que era la dueña absoluta de la casa, de las decisiones, de la moral. Cualquiera que no conociera la historia podría sentirse intimidado. Antes de que pudiera dejar los papeles, el pequeño Daniel, asustado por los gritos, rompió a llorar a pleno pulmón. Su llanto retumbó en la habitación. Ahogado. Casi sin voz. Laura, desesperada, lo abrazó, intentando calmarlo mientras le daba palmaditas en la espalda. Y de repente, el niño vomitó toda la leche y la medicina sobre el hombro de su madre. La mancha se extendió por su ropa. Laura bajó la vista, con el rostro pálido, temblando de pánico, de vergüenza, de miedo a que la fiebre de su hijo empeorara. Esa imagen fue la gota que colmó el vaso. No pude contenerme más. Grité con tal fuerza que toda la sala se sobresaltó. Basta. Nadie dijo una palabra más. Miré a cada uno de ellos. A mi madre. A mi primo Antonio. A mi tía Marisa. Al presidente de la comunidad. A la señora Vera. A partir de ahora, quien vuelva a amenazar a mi mujer o a mi hijo, lo llevaré hasta las últimas consecuencias. Mi madre soltó una risa forzada. Pero esta vez se notaba la rabia de quien se siente acorralado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Denunciar a tu propia madre? Lo preguntó mirándome fijamente, esperando que la palabra, madre, me hiciera dudar y retroceder. Como siempre. Pero no retrocedí. La miré a los ojos, y con una voz tan fría que hasta a mí me sorprendió, dije, si es necesario, lo haré. En cuanto pronuncié esas palabras, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. No el afecto, no la sangre,
sino la última cuerda que me ataba a esa obediencia ciega que me había hecho dudar durante tanto tiempo. A partir de ese momento, ya no estaba en el medio. Me había puesto del lado de mi pequeña familia. Y por primera vez en mi vida, entendí que ser marido y padre a veces significa atreverse a enfrentarse a la persona que te dio la vida. En cuanto pronuncié esas palabras, el aire en la sala pareció solidificarse. Mi madre ya no habló, pero su mirada seguía ardiendo. Una mezcla de rabia y frustración. Mi tía Marisa se apartó a un lado. Y mi primo Antonio miraba alternativamente los papeles sobre la mesa y a mí, claramente empezando a sentirse incómodo. Pensé que habíamos llegado al punto álgido, pero en ese preciso instante, sonó el timbre. El sonido, aunque no era fuerte, resonó en la atmósfera pesada como un disparo. Mi madre se giró bruscamente hacia la puerta. Su expresión cambió rápidamente. Fui a abrir. Fuera estaba mi tía Pilar, prima de mi padre. No era una visita frecuente. Desde la muerte de mi padre, llevaba una vida discreta, sin meterse en los asuntos de los demás. Pero en mis recuerdos, era una persona prudente, sensata, y sobre todo, muy al tanto de las cuestiones económicas de la familia. Tía Pilar no venía con las manos vacías. Llevaba una carpeta marrón, desgastada por el tiempo. Entró, recorrió el salón con la mirada, y se detuvo en mi madre. Su voz no era alta, pero sí firme y fría. He oído que Carmen está contando las cosas a su manera, así que he venido a aclararlas. Me giré para mirar a mi madre. Por primera vez en toda la mañana, vi cómo palidecía de verdad. No era la rojez de la ira, sino una palidez repentina, como si acabara de ver a la persona que menos deseaba encontrar. En ese momento comprendí que mi madre no temía a mi tía Marisa, ni a mi primo Antonio, ni al qué dirán de los vecinos. Temía a la única persona que conocía cada céntimo y cada historia del pasado de esta casa. Tía Pilar dejó la carpeta sobre la mesa, con movimientos lentos y precisos. Luego, sacó varios fajos de papeles. Había extractos bancarios amarillentos, recibos de pago, fotocopias de antiguos contratos de préstamo, e incluso un pequeño cuaderno de notas. Levantó la vista, miró directamente a mi madre y dijo, palabra por palabra: este piso no lo compraste tú sola. El salón quedó en silencio absoluto. Mi tía continuó, con su voz monótona pero cada vez más contundente. Resulta que, tras la muerte de mi padre, la empresa pagó una indemnización considerable por el accidente laboral. En aquel momento, mi madre la recibió a su nombre. Pero en realidad, era el dinero que mi padre nos había dejado a los dos para asegurar nuestro futuro. No era un bien privado suyo. Con ese dinero, mi madre pudo dar la entrada para el piso. Durante todos estos años, siempre había dicho: lo compré con mis ahorros, yo sola, tanto que, con el tiempo, hasta yo mismo había acabado creyéndolo. Ahora, al oír a mi tía Pilar decirlo tan claramente, sentí como si me hubieran golpeado en la cabeza. Pero ella no se detuvo ahí. Pasó a los recibos de la hipoteca de los años siguientes, señalando cada fecha, cada nombre en las transferencias. La mayor parte de esto lo pagó David. Y aquí. Sacó otros recibos, mirándome a mí y luego a Laura. Justo en los meses en que él estuvo en el paro, hay ingresos a nombre de Laura. Me quedé petrificado. Aunque ya había visto los papeles que Laura me había dado, oírlo de otra persona, de alguien externo, señalando cada cantidad, me hizo sentir una punzada en el corazón. Ese dinero, esas aportaciones silenciosas, ahora salían a la luz como bofetadas en la cara de todos los que alguna vez habían llamado a Laura mantenida. Me giré para mirarla. Tenía la cabeza gacha, los ojos enrojecidos, y seguía abrazando a nuestro hijo. No se defendió, no se jactó. Simplemente, permaneció en silencio. Como siempre. En ese momento, mi madre logró balbucear: ¿tú? ¿De dónde has sacado todo eso? Su voz ya no era autoritaria, se había quebrado. Mi tía Pilar sonrió con amargura. ¿Fuiste tú quien me pidió que guardara una copia de todo, ya no te acuerdas? ¿O pensabas que después de tanto tiempo nadie lo recordaría? Con esa sola frase, todo el teatro de «el piso es mío», en el que mi madre se había aferrado, se derrumbó ante los ojos de todos. La señora Vera, a su lado, la miraba fijamente, con una mezcla de sorpresa y recelo, como si acabara de descubrir a una persona completamente diferente. El presidente de la comunidad soltó un suspiro, frunciendo el ceño.
Mi tía Marisa tenía los labios apretados, queriendo defender a su hermana pero sin saber por dónde empezar. Mi tía Pilar no había terminado. Sacó un pequeño papel de su cuaderno. Miró a mi madre y dijo la frase más dura de todas. Y que sepas que ella es la que ha tenido decencia. La vi darle dinero a su suegra para pagar los intereses. Y me pidió que no te lo dijera para no hacerte sentir mal. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Me giré hacia Laura. Seguía con la cabeza gacha, pero sus hombros temblaban ligeramente. La mujer a la que mi madre llamaba inútil y mantenida, era la que en silencio había usado sus ahorros para ayudar a pagar los intereses de esta casa. Y yo, su marido, había vivido ciego, permitiendo que la pisotearan durante tanto tiempo. Acorralada, mi madre gritó, con una voz estridente, mezcla de pánico e ira. Lo hizo porque quiso. Nadie se lo pidió. Apenas terminó la frase. Mi tía Pilar golpeó la mesa con fuerza. Si eres capaz de decir eso, entonces eres realmente cruel. Alguien te echa una mano cuando lo necesitas. Y si no se lo agradeces, al menos no lo uses como excusa para pisotearla. Esta vez, mi primo Antonio y mi tía Marisa se quedaron completamente callados. Los que por la mañana habían venido a darnos lecciones, ahora parecían tener la boca llena de trapos. No era por compasión hacia nosotros, sino porque todo era tan evidente que ya no había forma de tergiversarlo. Recordé la grabación de la noche anterior. Sin pensarlo, saqué el teléfono. Reproduje la llamada que mi madre había hecho en el patio, y la puse sobre la mesa. Su voz resonó con claridad en el salón silencioso. Solo hay que separar al niño de por esa por, y volverá a ser dócil. Al oír esa frase heladora, vi a la señora Vera estremecerse. El presidente de la comunidad suspiró. Miró a mi madre y dijo: Señora, esto ya es demasiado. No me meto en asuntos familiares, pero amenazar psicológicamente a una madre y a su hijo, y planear separarlos es inaceptable. Mi madre pareció quedarse sin fuerzas. Se desplomó en el sofá, con los brazos caídos y la mirada perdida en el suelo. Por primera vez desde que todo estalló, no pudo rebatir. No porque se diera cuenta de su error, eso lo tenía claro, sino porque todas sus vías de escape estaban bloqueadas. Ya no tenía a nadie de su lado. Ni ninguna historia que pudiera tergiversar para parecer la víctima. Miré a la mujer que me había criado y me pareció una extraña. Resulta que hay gente que no teme equivocarse, solo teme ser descubierta. Me quedé en silencio unos segundos después de esa frase, observando a mi madre desplomada en el sofá, a mi tía Pilar con la mano aún sobre los documentos, a mi tía Marisa y a mi primo Antonio petrificados como sombras sin voz. El salón, que ya era pequeño, de repente pareció enorme y frío. No por la falta de gente, sino porque todo lo que había estado oculto, todo lo que había servido de fachada, había sido arrancado de cuajo. La verdad estaba expuesta en medio de la casa, sin escapatoria. Y en ese preciso instante, comprendí que no necesitaba decir una palabra más. Me di la vuelta, y entré en nuestra habitación. Laura seguía de pie junto a la cama, abrazando a nuestro hijo, todavía pálida por lo que acababa de suceder. Levantó la vista y me miró, con los ojos enrojecidos pero serenos. No dije mucho, solo me agaché y saqué la pequeña maleta que ya estaba preparada bajo la cama. Era la maleta que Laura había preparado en silencio el día anterior, cuando ya no creía que pudiéramos seguir en paz. Al oír el sonido de las ruedas de la maleta en el suelo, Laura se estremeció y preguntó en voz baja. Tan bajo que si no hubiera estado a su lado no la habría oído. ¿De verdad? ¿Nos vamos? Antra. Detuve lo que estaba haciendo y la miré. Su rostro reflejaba cansancio, sorpresa y una incredulidad ante algo que durante tanto tiempo solo se había atrevido a desear en secreto. Asentí. Mi voz era lenta pero firme. Sí. Nos vamos ahora mismo. Un día más aquí es un día más de miedo para nuestro hijo. En cuanto pronuncié esas palabras, sentí que cortaban de raíz la última duda que me quedaba. A partir de ese momento ya no pensaba en esperar a que mi madre se calmara, a que recapacitara, a que alguien mediara. Hay cosas que, cuanto más esperas, más se pudren. Cuanto más aguantas, más te conviertes en cómplice. Si seguía dudando, los que pagarían el precio seguirían siendo Laura, mi hijo y la pequeña familia que yo tenía la responsabilidad de proteger. Abrí el armario y cogí rápidamente algunas ropas del niño. Pañuelos. La caja de medicinas de esa mañana. Metí en la maleta algo de ropa nuestra. No mucha. No la necesitábamos. En ese momento, lo que más deseaba llevarme no eran bienes materiales, sino a mi mujer y a mi hijo,
lejos de esa casa que se había convertido en un campo de batalla. Justo cuando cerraba la cremallera de la maleta, mi madre entró corriendo desde el salón. Seguramente, al vernos hacer las maletas de verdad, entró en pánico. Ya no gritaba como antes. Se acercó rápidamente y agarró el asa de la maleta, con los ojos desorbitados y la voz quebrada por la ira y la desesperación. «Si te vas, vete. Pero deja a mi nieto aquí». Me agaché y le quité los dedos del asa, uno por uno. No lo hice con brusquedad, pero sí con una firmeza que la dejó inmóvil. La miré y, con voz grave, le dije: «Mamá, no me obligues a decir cosas aún más duras». Mi frase no fue un grito, pero quizás fue su frialdad lo que la hizo dudar. Me miró como si quisiera decir algo, pero sus labios solo temblaron sin poder articular una palabra coherente. Laura ya no lloraba. Con el niño en brazos, cruzó el salón. Caminaba despacio, pero con la espalda recta. No miró a mi tía Pilar, ni al presidente de la comunidad, ni a mi tía Marisa, y mucho menos a mi madre. Ese silencio dolía más que cualquier reproche. Era el agotamiento total de la confianza, de la esperanza, incluso de las fuerzas para discutir. Quizás por eso mi madre se desesperó de verdad. En cuestión de segundos, su tono cambió tan drásticamente que, si no lo hubiera presenciado, nadie lo creería. De la frialdad y la crueldad de antes, pasó a la súplica, con la voz temblorosa y apresurada. «Está bien, me equivoqué. Lo siento. No te lleves al niño. Los vecinos se van a reír de mí». Al oír eso, sentí un frío glacial. Resulta que, hasta el final, lo que más temía mi madre era la opinión de los demás. No la bofetada en la cara de su nuera, no el llanto de pánico de su nieto, no las noches que habíamos vivido al borde del abismo. Lo que le importaba era que los vecinos se van a reír de mí. La apariencia. Después de todo lo que había pasado, lo único que intentaba salvar era su imagen. Dejé la maleta un momento. La miré a los ojos y dije muy despacio, cada palabra saliendo del fondo de mi pecho: «Durante mucho tiempo pensé que me querías, y por eso eras exigente». Me decía a mí mismo todo tipo de excusas para defenderte, para aguantar, para mantener la paz en esta casa. Pero ahora lo entiendo. Tú no necesitas una familia. Solo necesitas que todos vivan como tú quieres. Al oír eso, mi madre rompió a llorar, sin contenerse. Lloró a gritos, y de repente, se arrodilló en el suelo. Sus rodillas golpearon las baldosas con un sonido seco. Si esto hubiera pasado meses antes, al verla así, probablemente habría corrido a levantarla. Me habría ablandado. Me habría sentido un mal hijo. Pero en ese momento, al verla arrodillada, comprendí una cosa. Se arrodillaba para aferrarse al control que se le escapaba de las manos, no porque realmente se hubiera dado cuenta de su error. Mi tía Marisa corrió a ayudarla, y mientras la levantaba, se giró para reprender. «¿Quieres matar de vergüenza a tu madre?», le respondí al instante. Sin dudarlo. Quien está avergonzando a mi madre no soy yo. Son sus propias acciones. La casa quedó en silencio. Nadie intervino. Mi tía Pilar solo observaba. Con tristeza, pero sin detenernos. Quizás ella también entendía que hay caminos que uno debe recorrer solo, por dolorosos que sean. Me acerqué y tomé al niño de los brazos de Laura para que ella pudiera llevar la maleta. Antes de llegar a la puerta, me detuve y miré a mi madre por última vez. Seguía sollozando, apoyada en mi tía, secándose las lágrimas, con una expresión de rabia e impotencia. Le dije mis últimas palabras, con una calma extraña: «El día que sepas pedir perdón a la persona correcta, y por el motivo correcto, llevaré a tu nieto a verte. Pero por ahora, ya no tienes derecho a tocar ni a mi mujer ni a mi hijo». Y abrí la puerta. Solo unos pocos pasos nos separaban del exterior. Pero para mí, fue como cruzar el umbral de toda una vida. Al salir, oí a mi espalda la voz de mi madre, los susurros de mi tía, los murmullos de los vecinos en el pasillo. La puerta se cerró detrás de nosotros con un suave clic. Pero, no sé por qué, en ese momento sentí como si me hubieran quitado una enorme piedra del pecho. Nos mudamos a un pequeño piso de alquiler cerca de mi trabajo. Apenas tenía 30 metros cuadrados, era caluroso. Los muebles eran viejos y no estaba tan limpio como nuestra antigua casa. Pero en cuanto entramos, sentí algo que en aquella casa espaciosa ya no existía. Paz. No había gritos, ni miradas inquisitivas.
ni nadie dispuesto a abofetear a mi mujer por una noche de insomnio. Esa noche, pusimos un colchón en el suelo. El ventilador del techo hacía un ruido metálico, y en un rincón se apilaban las bolsas sin deshacer. Laura, después de darle la medicina al niño, se acostó a su lado. Su rostro seguía cansado. Pero, extrañamente, ya no tenía esa expresión de tensión. Me senté apoyado en la pared, observando a mi mujer y a mi hijo bajo la tenue luz amarilla. Esa noche, Daniel durmió de un tirón hasta la mañana siguiente, sin sobresaltos ni llantos de pánico. Solo ese pequeño detalle fue suficiente para saber que irnos fue la decisión correcta. Resulta que la paz no reside en una casa grande o pequeña. La paz es el lugar donde mi mujer y mi hijo no tienen que vivir con miedo. Después de mudarnos pensé que las cosas se calmarían, al menos por un tiempo. Pero no. Mi madre llamaba constantemente. A veces. Lloraba. Con la voz ahogada. Diciendo que era un despiadado. Que me había traído al mundo y ahora la abandonaba. Otras veces, cambiaba de tono y me insultaba, diciendo que Laura era una mala mujer que ponía a un hijo en contra de su madre, que desde que ella había llegado, la casa era un infierno. Una noche, incluso me envió un mensaje corto. Algún día te arrepentirás. Lo leí, apretando el teléfono, pero esta vez no me ablandé. Solo le respondí. Si quieres ver a tu nieto, primero tienes que admitir que te equivocaste con mi mujer. El mensaje fue enviado y quedó sin respuesta. Sabía por qué. Para mi madre, llorar o culpar era fácil, pero admitir un error de corazón era algo que nunca había aprendido. Hay personas que se acostumbran toda la vida a ser la autoridad, a exigir que los demás se sometan. Y cuando tienen que agachar la cabeza, les resulta más difícil que cualquier otra cosa. Una semana después, me llamó mi tía Pilar. Me contó que, desde que nos fuimos, mi tía Marisa y mi primo Antonio ya no iban tanto por casa, sin nadie que le diera la razón, sin nadie que echara más leña al fuego. Mi madre empezó a sentir lo que era una casa grande, con todos sus muebles, pero vacía y fría. Mi tía no dijo mucho, solo suspiró, y añadió: una casa llena de gente pero sin risas es como una cáscara vacía, hijo. La historia de la cámara, los papeles y la grabación también se había extendido por el vecindario lo suficiente como para que la gente entendiera quién era realmente el que exageraba. Nadie se lo dijo a la cara a mi madre, pero ya no la miraban con la misma compasión. Algunos vecinos, al cruzarse conmigo, solo me saludaban y callaban. Pero entendí que ya sabían parte de la verdad. A veces, el castigo más duro no es que te insulten, sino que dejen de creer tus historias. En el pequeño piso de alquiler, nuestra vida no era más próspera. De hecho, era más difícil. Teníamos que calcular cada gasto. El alquiler, las medicinas del niño, la comida. Pero, curiosamente, en ese espacio reducido, empezamos a respirar como personas normales. Laura dormía mejor, comía mejor. Si oía un ruido fuerte en el pasillo, todavía se sobresaltaba, pero ya no se encogía de miedo. Su rostro, antes demacrado y pálido, fue perdiendo poco a poco esa expresión marchita que tanto me había dolido. Me desperté y la vi sentada, apoyada en la cama, mirando a nuestro hijo dormir. La luz amarilla se reflejaba en su rostro, triste y frágil. Pensé que estaba preocupada por el dinero o por mi madre. Pero cuando le pregunté, negó con la cabeza y rompió a llorar. No era un llanto de autocompasión ni de rencor. Eran las lágrimas de alguien que acaba de despertar de una pesadilla y no se atreve a creer que ha terminado. Me susurró. Por primera vez, siento que estoy en mi casa, no viviendo de prestado en la de otra persona. Al oír eso, me quedé sin palabras. Durante todo este tiempo, pensé que lo que más le dolía a Laura eran los insultos, las acusaciones injustas o la bofetada. Pero resulta que el dolor más profundo era la sensación de que le habían arrebatado su condición de esposa y madre en su propia familia. Vivir en una casa donde siempre tienes que estar pendiente del humor de otra persona, mendigando un poco de paz, temiendo que el llanto de tu hijo se convierta en una excusa para humillarte. Por muy grandes que sean las paredes, eso no es un hogar. Unos meses después, cuando las cosas se calmaron, empecé a tramitar los asuntos legales relacionados con mi parte de la propiedad de la antigua casa. No lo hice con escándalo ni con la intención de arrebatar nada. Solo quería que todo quedara claro para que nadie pudiera volver a usar «esta casa es mía» o «este dinero es mío» como una soga al cuello de mi familia. También separé por completo mis finanzas de las de mi madre,
cortando cualquier vínculo económico ambiguo que tuviéramos. A medida que lo hacía, más me arrepentía. Si hubiera sido más sensato, más claro desde el principio, quizás Laura no habría sufrido tanto. Una tarde, al volver del trabajo, alguien llamó suavemente a la puerta. Al abrir, me quedé helado. Era mi madre. Estaba en el pasillo, con una bolsa de cosas de niño. Dentro se veían unas galletas, algo de ropa y otros pequeños regalos. Llevaba allí un buen rato. A juzgar por su espalda encorvada, sin la altivez desafiante de antes. Al verme, no habló de inmediato. Solo miró hacia adentro, como buscando a alguien. Laura, al oír el ruido, salió con el niño en brazos. Daniel ya estaba más fuerte. Al ver a una extraña, se acurrucó en el hombro de su madre. Pero no lloró. Mi madre miró a su nieto, con los ojos enrojecidos. Por primera vez en mucho tiempo. No oí en su voz la aspereza habitual. Dijo, en un susurro, tan bajo que parecía temer que las palabras se rompieran. He venido a pediros perdón. Si esto hubiera pasado antes, quizás al oír esas dos palabras habría pensado que todo podría borrarse. Pero en ese momento, comprendí que una disculpa no es una goma de borrar. No borra las noches en que Laura tembló de miedo, ni la bofetada, ni la sensación de ser expulsada del lugar que una vez llamó hogar. Esa disculpa era solo el punto de partida. El momento en que una madre tenía que reaprender a ser madre. Una abuela a ser abuela. Y una adulta a respetar a los demás. Laura no la perdonó de inmediato. Se quedó en silencio unos segundos, con el niño en brazos, y luego respondió. Tan suavemente que dolió más que un grito. No necesito que me quiera, mamá. Solo necesito que no me dé miedo. En esa frase no había reproche, ni insolencia, ni amargura. Y precisamente por eso, caló hasta los huesos. Resumía todos los días que había tenido que soportar en silencio. Mi madre bajó la cabeza. Esta vez, la vi realmente envejecida por todo lo que había pasado, no envejecida por perder el prestigio ante los vecinos, ni por quedarse sola, sino porque finalmente tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos. Hay gente que vive toda la vida creyendo que por gritar más alto tienen la razón, y solo cuando se enfrentan a la verdad, esa fortaleza se desmorona. Mucha gente me ha llamado mal hijo. Dicen que el día que le di a mi madre 500 euros para que se buscara un alquiler fui un cruel. Un desagradecido. Un hombre manipulado por su mujer. No los culpo. Desde fuera, es fácil juzgar. Pero solo yo sé que, si ese día no hubiera sido tajante, quizás me habría convertido en el peor de todos. No por enfrentarme a mi madre, sino por permitir que mi mujer y mi hijo siguieran viviendo en un infierno. Excusándome en el deber filial para permanecer en silencio. Ahora, al recordarlo, sé que lo que salvó a mi familia no fue ganar una discusión, ni decidir quién tenía razón. Lo que salvó a mi familia fue el momento en que me atreví a elegir a quién debía proteger. El momento en que comprendí que querer a mi madre no significaba permitir que mi mujer y mi hijo fueran heridos. La sumisión no siempre es una virtud. A veces, la paciencia solo alimenta la injusticia. Ser hijo es un deber, pero ser marido y padre es una responsabilidad. Y a veces, proteger a tu pequeña familia es la única forma que tiene un hombre de madurar de verdad.